Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. 331. 330. Lucha contra el dragón. Capítulo 330. Luchando contra el dragón. El corazón de Griffith ardía de rabia. Siendo un noble ser de tercera categoría de la raza fantástica, ¿cómo era posible que un simple humano lo hubiera despreciado de esa manera? Estás pidiendo la muerte. Un poder mágico brotó de su cuerpo, y un rayo azul rasgó el aire, transformándose en una tormenta de truenos y viento que se abalanzó sobre Arthur en el agua. Ante un ataque lo suficientemente poderoso como para partir montañas y hender la tierra, Arthur extendió con precisión la mano hacia el centro de la tormenta y agarró a Griffith por el cuello. Golpear. Un seco golpe apenas se oyó entre el rugido del trueno, pero el líder, con su boca torcida y sus ojos bizcos, cayó rodando hasta los pies de los miembros de las dos alas. Y la violenta tormenta de truenos y viento no desapareció. Simplemente, se detuvo. Arthur suspendió en el aire innumerables serpientes eléctricas azules, violentas e indomables, como en una escena congelada del apocalipsis. Se aferró a aquel relámpago solidificado, con la mirada fría mientras observaba a Griffith, que seguía negando con la cabeza. Ese movimiento tuyo de hace un momento no demostró ninguna intención de contenerse, así que, la tormenta eléctrica estática cambió repentinamente de rumbo, arremetiendo de nuevo contra Griffith y su equipo que venía detrás con una velocidad aún más feroz de la que había llegado. ¿Cómo te atreves? Griffith estaba a la vez conmocionado y furioso, batiendo violentamente sus alas, intentando levantar enormes olas del lago para bloquear el don que había liberado antes. ¡Ayuda! Lord Griffith. Un rayo iluminó el cielo y los gritos se alzaron uno tras otro. Los miembros de las dos alas estaban en completo desorden, todos arrojados de sus caballos dragón marino, sus cuerpos chamuscados cayendo al agua, perdiendo el conocimiento. El propio Griffith recibió el impacto de frente, su piel quedó cubierta de marcas de quemaduras por descarga eléctrica y rodó decenas de metros sobre el agua en un estado lamentable antes de apenas lograr estabilizarse. Sus orgullosas escamas se resquebrajaron poco a poco, rezumando sangre, y sus ojos solo reflejaban humillación e incredulidad. Tú, compañero, simplemente devolví lo que me enviaste. Arthur extendió las manos, con una postura llena de inocencia, pero esa apariencia hirió la dignidad de Griffith con más eficacia que cualquier palabra venenosa. ¡Ah! El último vestigio de cordura de Griffith fue completamente incinerado por la rabia, y un rugido de bestia sedienta de sangre brotó de su boca. Las escamas que simbolizaban la piel de un caballo dragón cubrían todo su cuerpo, y afiladas púas de hueso le atravesaban la espalda, formando una feroz y pesada armadura. El rostro del grifo se desvaneció, su cabeza mutó en la de un dragón, y un deslumbrante cuerno único que emitía partículas de luz le atravesó la frente. En ese momento, el linaje del caballo dragón que corría por sus venas llegó a su límite. Muere y expía tus pecados, mono salvaje. El dragón grifo transformado Griffith abandonó toda técnica, concentrando todo su poder en la punta de su cuerno, atravesando el mar de árboles y elevándose hacia el cielo. La especie fantástica, envuelta en truenos, se frotó contra la atmósfera, transformándose en un rayo azul que se abalanzó sobre Arthur a una velocidad suicida. Tenía la intención de usar su cuerno de dragón más duro para empalar por completo a ese odioso humano que tenía delante. Ante esta colisión devastadora, la expresión de Arthur se volvió fría, y alzó la mano, con la intención de encender el brillo azul con el poder del hechizo en su palma. Chapoteo. Una ola gigante, espesa y de decenas de metros de altura, se alzó sin previo aviso, como una barrera suave pero resistente, interponiéndose perfectamente entre los dos. El veloz Griffith se precipitó contra la barrera de agua, su aterradora energía cinética se disipó gradualmente y finalmente rodó débilmente, evitando un final autodestructivo. Arthur disipó con indiferencia el poder mágico restante en la palma de su mano, mirando hacia el borde del mar de árboles que no estaba muy lejos. Kouryu, ¿qué significa esto? Desde las sombras del bosque, emergió Kouryu, con el cabello mojado, montado en un caballo dragón marino y una suave sonrisa en el rostro. Después de todo, estoy asociado con la alianza del grifo cuerno de dragón. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo este chico se convierte en pulpa delante de ti, ¿verdad? Dio un ligero golpecito con el dedo, y las oleadas azules empujaron a Griffith y a los miembros de los dos alas, que flotaban en el lago, hasta la orilla. El vencedor ya está decidido. Arthur apartó la mirada. Puesto que la otra parte insistía en interferir, no tenía ningún interés en seguir enredándose con una bestia destinada al fracaso. Se dio la vuelta para marcharse, para reunirse con Asuka y Yu, que ya se habían ido. Pero la imponente pared de agua de hacía un momento no se disipó. En cambio, formó una cortina de agua circular que le bloqueó el paso silenciosamente. Arthur se detuvo, sin mirar atrás, limitándose a hablar de nuevo, sin mostrarse frío ni indiferente. Kouryu, ¿qué significa esto, de nuevo? No te emociones ahora. Kouryu se rascó la cabeza con expresión avergonzada, pero una agudeza completamente distinta a su apariencia perezosa brilló en su único ojo. Realmente me falta motivación, pero alguien me acaba de ofrecer unas condiciones que no pude rechazar.
Estiró sus extremidades, y el agua circundante emitió un leve murmullo, como si todo el lago en el mar de árboles hubiera cobrado vida, convirtiéndose en una extensión de su poder. Así que, déjenme hacer un buen entrenamiento después de mucho tiempo. Antes de que terminara de hablar, un torbellino de agua, cargado de una fuerza inmensa, surgió de debajo de los pies de Arturo. Al instante siguiente, Kouryu llegó, caminando sobre las olas, y su golpe de palma, que soportaba el peso de montañas y ríos, apuntó directamente al pecho y abdomen vitales de Arthur. Estallido. Sus puños y palmas chocaron, desatando un rugido atronador. La violenta corriente de aire presionó con fuerza la superficie del agua hacia abajo varios metros, para luego explotar, creando un gigantesco vórtice sin fondo dentro de la cortina de agua circular. Kouryu, quien había iniciado el ataque, se estremeció, con la sangre y el ki agitados. Retrocedió rápidamente con la corriente, agarrándose con fuerza el brazo dolorido, con el rostro sombrío. Este poder es humano, se acabó el entrenamiento. Un rayo cayó de repente, y Arthur, como un fantasma, se agachó y se acercó, dándole un puñetazo al corazón de Kouryu. En medio del brillante trueno, la cortina de agua circular estalló, y todo el mar de árboles se agitó a causa de ello. Gravemente herido, Kouryu se estrelló contra innumerables rocas y raíces de árboles a lo largo del camino, quedando profundamente incrustado en la costa, y tosiendo fragmentos de pulmón salpicados de sangre. Uf. Esto es, una tarea peor de lo que esperaba. Aunque lo dijo, el brillo en los ojos de Kouryu se intensificó. Levantó la mano y se quitó el parche del ojo. Debajo del parche en el ojo, no había carne. En cambio, era una luna creciente plateada que emitía un tenue resplandor. Zumbido. Una presión invisible y superpesada se extendió desde Kouryu, envolviendo instantáneamente todo el mar de árboles. HM. El aire estaba tan denso como el mercurio. Arthur, que se había estado moviendo con libertad, se hundió de repente, y sus pies dejaron dos marcas bien visibles en la superficie del agua. Las raíces de los árboles circundantes crujían, doblándose todas, y la superficie del agua embravecida se aplanaba con fuerza, incapaz siquiera de ondular. ¿Puede soportar incluso esto? La sonrisa de Kouryu se acentuó al ver esta escena. Aunque no se ha desatado por completo, el dominio de la autoridad lunar no es algo que todos puedan soportar. Arthur levantó lentamente la cabeza. Su rostro no solo carecía de pánico, sino que mostraba una sonrisa juguetona. Ya veo, la gravedad. A Kouryu le sonaron todas las alarmas y juntó las manos de repente. El agua del lago, previamente aplanada a la fuerza, se transformó en su arma más aterradora. Olas furiosas que arrasan el mar. El agua del lago, sometida a una presión extrema bajo los pies de Arthur, se abrió silenciosamente, formando un abismo aterrador y sin fondo. La presión tremenda, como si miles de montañas y ríos se derrumbaran, podría pulverizar instantáneamente a cualquier criatura atrapada en ella. Pero para asombro de Kouryu, Arthur, justo cuando estaba a punto de tocar fondo, explotó con un anillo de aire, y las olas superpesadas y furiosas, potenciadas por la autoridad lunar, se congelaron en el aire, para luego aplanarse instantáneamente. ¿Qué hiciste? La sonrisa de Kouryu se congeló por completo. Esa escena le resultaba demasiado familiar, tan familiar que empezó a dudar de sus propios ojos. En comparación con la verdadera presión espaciotemporal, la voz de Arthur se abrió paso entre el rugido del agua, llegando claramente a los oídos de Kouryu. Esta presión no es nada. Con un peso de 13.500 katies, su tamaño es el que yo deseaba, y su dureza y suavidad son las que yo anhelaba. El conjuro resonó, una luz dorada brotó de la nada, y un bastón de hierro, envuelto en bandas doradas en ambos extremos, aterrizó en su palma. En lo más profundo del abismo que oscurecía el cielo, un imponente bastón de hierro se expandió violentamente, se elevó hacia el cielo y atravesó directamente el abdomen de Kouryu. Los ríos se calmaron y el viento y las olas cesaron. El regalo de Kouryu se rompió a la fuerza, y él tropezó hacia atrás, pero su mirada permaneció fija en el bastón de hierro en la mano de Arthur, mientras todo su cuerpo temblaba. ¿Por qué? ¿Por qué está en tus manos? Tranquilízate, no es el mismo. Arthur apoyó despreocupadamente el bastón de aros dorados a su lado, explicando con indiferencia. Si quieres, puedes pensar en mí como el macaco de 6 orejas. ¿Eh? Kouryu dejó escapar una risa amarga, y el espíritu de lucha en sus ojos se desvaneció de inmediato, siendo reemplazado por una profunda melancolía. Arthur recuperó el bastón de aros dorados, mirando hacia el escenario de la puerta del agua, donde los vítores estallaban sin cesar. ¿Se había demorado demasiado? Miró a Kouryu, que se veía abatido, y luego se convirtió en un rayo, desapareciendo en el extremo del mar de árboles. Cuando Arthur regresó a la puerta del agua en el punto de partida, la carrera ya había terminado. Asuka y Yu sostenían el trofeo del campeonato, y cuando vieron al rezagado Arthur, una sonrisa de orgullo apareció en sus rostros. Nos encargamos de esa destructora de trajes de baño, y el campeonato es nuestro. Arthur le devolvió la sonrisa. Yo también les di una buena paliza a los miembros de Tuo Inks. Izaioi, que había estado viendo todo el espectáculo con binoculares, se acercó, quejándose con un dejo de arrepentimiento.
Si hubiera sabido que el gran sabio que dobla el mar entraría personalmente en la contienda, no me habría retirado. Arthur se encogió de hombros y respondió con indiferencia. Siempre habrá oportunidades en el futuro. En ese preciso instante, algunos diablillos de la plaza batieron sus alas, tambaleándose hacia él. Saludos, señor Arthur. Los pequeños diablos hicieron una reverencia como correspondía, luego se reunieron en círculo y sacaron una invitación de una pantalla de luz translúcida. Lady Akuyasa dice que, con respecto a la propiedad definitiva de la autoridad del sol de Ofiuco, debes asistir al banquete. 332. 331. Sombra del mal. Capítulo 331. La sombra del mal. El bullicio y el calor de la fiesta de la cosecha disminuyeron al caer la noche. Al regresar al edificio principal sin nombre, Asuka y Yu les mostraron con entusiasmo a los niños los diversos logros que habían conseguido anteriormente. Por otro lado, Izaiyo sacó a Jin, que había estado muy ocupado durante el festival de la cosecha, y a Kuro Usagi para discutir el futuro desarrollo de su comunidad. Arthur selló a Tiamat en su espada sagrada, dio unas breves instrucciones a Lia y a Little Mo, que se habían quedado atrás, y abandonó la base en paz. La ciudad de Akoniwa, envuelta en la niebla matutina, tenía un encanto único, con faroles tejidos encendidos frente a las tiendas, proyectando estelas de luz centelleantes. La dama de compañía que se encontraba en la entrada de Tousandeyes había recibido instrucciones con antelación. Al ver a Arthur, inmediatamente hizo una reverencia y lo condujo a un elegante salón de banquetes. Ya se había preparado un suntuoso banquete en el salón, pero solo había una persona presente. Shiroyasa estaba sentada con las piernas cruzadas a la cabecera de la mesa, con un racimo de uvas en la mano, llevándoselas a la boca una a una, esperando a que llegaran todos antes de que comenzara el festín. Oye, ¿estás aquí? Ella lo saludó de forma indistinta, señalando casualmente el asiento que tenía enfrente. Siéntese primero, la otra parte aún no ha llegado. Arthur se sentó tranquilamente. ¿Un banquete privado? Y Shiroyasa se tragó la fruta que tenía en la boca, y su expresión se tornó inusualmente seria por un instante. La otra parte nos pidió que actuáramos como intermediarios para evitar, antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió de nuevo y la empleada hizo pasar respetuosamente a un hombre que vestía una camisa y una chaqueta baratas. Parecía tener entre 20 y 30 años, tenía el pelo revuelto y desaliñado, los ojos aún soñolientos y se frotaba las manos con una sonrisa avergonzada. Bueno, eso, lo siento mucho, me quedé dormido sin querer. Cogió una copa de vino de la mesa, la llenó y, con desgana, la alzó hacia Arthur. Encantada de conocerte, soy Izaiyo Mikado, me castigaré con esta bebida. En el instante en que escuchó ese nombre, las pupilas de Arthur se contrajeron repentinamente. Chakras. El rey de los dioses en la mitología india, el rey de todos los dioses, el jefe de los 12 devas, uno de los fundadores de Akoniwa y también el dios principal de Kuro Usagi. Pero, a su parecer, el hombre que tenía delante, desde su aura vital hasta las fluctuaciones de su alma, era tan puro como un ser humano común y corriente. No se percibía ningún poder divino, ninguna aura imponente de ningún tipo, como un inútil robot corporativo que se podría ver en cualquier puesto callejero. No hay necesidad de estar nervioso. Chakras, que se había bebido el vino de la copa de un trago, pareció haber descubierto las dudas de Arturo y sonrió, mostrando una expresión magnánima y afable. En nombre de los dioses y los budas, les agradezco en primer lugar sus contribuciones a la protección de Least-Side. De no ser por su ayuda, habría habido un gran número de víctimas. Sus palabras estaban llenas de sincera buena voluntad y no sonaban falsas. Eres demasiado amable, emperador celestial, dijo Arturo sin rodeos. Si no me equivoco, ahora eres humano. Bien, y Chakras levantó una mano para rascarse el pelo revuelto, soltando dos risas secas. Así es, he descendido para convertirme en humano. Después de todo, si yo anduviera por Akoniwa con el título de Rey Dios, esos tipos de las altas esferas no podrían quedarse quietos. Sus palabras eran verdades a medias, pero también explicaban su estado de descenso para convertirse en humano. Shiroyasa añadió desde un lado. Al igual que él, no todos los dioses y budas son hostiles hacia el Salvador. ¿Todos? Arthur fue directamente al tema principal del banquete. ¿Cómo piensan los dioses y los budas lidiar con la autoridad solar de Ofiuco? La amable sonrisa de Chakras se desvaneció un poco. Dejó la copa de vino y levantó dos dedos. Los dioses y los budas han discutido dos propuestas. Primero, entregarles la autoridad solar de Ofiuco para que la custodien. A cambio, el sin nombre será ascendido excepcionalmente a un rango de 5 dígitos. Y Lord Arthur también ocupará un puesto como candidato a jefe de piso de Least-Side. Estas condiciones eran, sin duda, generosas. El ascenso de rango de una comunidad implicaba un salto cualitativo en todos los sentidos: territorio, recursos y prestigio. Y el puesto de candidato a jefe de planta colocaba directamente a la máxima autoridad del lado este de Akoniwa por encima de Arthur. Sin embargo, Chakras observó la expresión impasible de Arthur y no tuvo más remedio que continuar.
La segunda propuesta. Todas las condiciones anteriores quedan anuladas, Lord Arthur, usted conserva la autoridad solar de Ofiuco para su propio uso. En ese momento, la atmósfera se tornó tensa. Tanto Shiroyasa como Chakras miraron fijamente a Arthur, esperando su decisión final. Los nudillos de Arthur golpeaban inconscientemente la mesa, sopesando los pros y los contras. El propósito fundamental de la alianza del señor demonio al atacar varios distritos de Akoniwa era recolectar autoridades solares. Los dos responsables de Least Side eran señores demonio de 4 dígitos. Maxwell, que manipulaba los límites de temperatura, y el joven que poseía la autoridad Leo y era invulnerable a las espadas y lanzas. Podía sentir que dentro de aquel joven se escondía una carta ganadora capaz de suponer una amenaza fatal para él. Si el oponente no hubiera sido descuidado la última vez, aún se desconoce cómo habría terminado la batalla. Si entregaba la autoridad de Ofiuco, él y el sin nombre obtendrían inmediatamente enormes beneficios y podrían salir temporalmente de este torbellino. Pero ¿y fue realmente la decisión correcta confiar el desarrollo futuro a un grupo de dioses y budas con motivos poco claros? Tengo una pregunta. Arthur levantó la vista de repente, clavando la mirada directamente en los ojos de Chakras, que parecían perezosos pero en realidad eran sabios y reservados. ¿Por qué esa alianza del señor demonio se está esforzando tanto por reunir autoridades solares? ¿Se enfrenta a Koniwa a un peligro oculto? Al oír esto, Chakras no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. No respondió directamente, sino que sacó a colación algo aparentemente sin relación. Seguro que has oído hablar del mal absoluto, ¿verdad? Arthur asintió levemente. Atilde Ida el dios maligno del zoroastrismo, un verdadero señor demonio. Entonces seré directo. Chakras bajó la voz. Los dioses y los budas descubrieron que Aida K, quien debería haber sido sellado, tenía algunos objetos extraños mezclados que no pertenecen a Akoniwa. Arthur frunció el ceño. ¿Entonces quieres decir que todos los dioses y budas son impotentes contra el mutado Aida K? Al percibir la incomprensión y el sarcasmo en su tono, la amargura en la sonrisa de Chakras se hizo más profunda. Ni hablar de que hubiera mutado, incluso el anterior Aida K era una existencia con la que los dioses y los budas jamás podrían competir. Arthur frunció el ceño, confundido, pues temía que la otra parte estuviera exagerando. Si Aida K era realmente tan poderoso, ¿cómo pudo haber terminado sellado? Otra cosmología. Shiroyasa, que había estado sentada en silencio en el asiento principal, habló de repente con un tono inusualmente solemne. Ese es el plan para crear un universo. Simplemente puedes entenderlo como un don que amplifica infinitamente la propia visión del mundo para influir en el mundo exterior. Chakras repitió. Otra cosmología es un instrumento creado al dar forma a una visión del mundo. No hay forma de resistirse a ella, excepto mediante otra cosmología. Arthur levantó la mano para tocarse la barbilla, adivinando. ¿Posee Atilde Ida K una cosmología alternativa dirigida a dioses y budas? Avesta. Chakras se frotó las manos de forma antinatural. El dualismo entre el bien y el mal venerado en la mitología persa. Al definirse a sí mismo como el extremo más derechista del bien y del mal, imita las habilidades del oponente y las utiliza de forma restrictiva, o bien contrarresta los dones opuestos. A excepción del zoroastrismo y las cosmovisiones humanas, que no pueden imitarse, el Avesta posee un gran poder que aumenta infinitamente a medida que crece el número de oponentes. Tras escuchar la descripción de Chakras, innumerables pistas se conectaron instantáneamente en la mente de Arthur, dibujando una imagen espantosa. Los dioses y los budas ya temían la resurrección de Aida K, y ahora además había una entidad desconocida que interfería. No se atrevieron a oponerse a Aida K, ni creyeron que los humanos pudieran lidiar con la entidad desconocida. Por lo tanto, estaban recolectando activamente autoridades del sol. Así que eso es todo, finalmente me has ayudado a resolver mi última duda. Arthur exhaló lentamente, pronunciando cada palabra con claridad. Elijo conservar la autoridad solar de Ofiuco. ¿Es eso así? En el rostro de Chakras no había sorpresa. En cambio, retomó su sonrisa perezosa y levantó su taza con un gesto. Después de tomarme esta copa, volveré e informaré. Arthur levantó su copa en respuesta, echó la cabeza hacia atrás y se la bebió de un trago, a modo de despedida. Al ver a Chakras desaparecer tras la puerta, Shiroyasa se frotó las sienes, con una expresión de intenso dolor de cabeza en el rostro. ¿Sabes lo que significa esta decisión tuya? Arthur la miró con indiferencia. Eso significa que voy a abofetear sin piedad a esos dioses y budas. No. Tú y Shiroyasa golpeó la mesa con fuerza, señalándolo, incapaz de hablar durante un largo rato. Olvídalo. Se dejó caer en su asiento, como una pelota desinflada, sacudiendo la cabeza con impotencia. ¿Quién me dijo que soy el jefe de planta de Least Side? También tengo que lidiar con este desastre. Debemos convocar una reunión regional de jefes de planta lo antes posible. Llamamiento a la gente. 333. 332. La señal de la muerte de Wanian. Capítulo 332. La sentencia de muerte de Wanian. Arthur abrió de golpe las puertas de la tienda de los 1000 ojos, y una ráfaga de aire caliente, mezclada con olor a óxido y azufre, salió disparada.
Ante ellos se extendía una magnífica ciudad construida sobre volcanes activos, con edificios que se alineaban en tonos crepusculares, y las ondas de calor procedentes de las acerías hacían mecerse las lámparas de araña, creando un paisaje urbano único. Esta era la base del maestro de piso del Distrito Norte, el dragón de fuego de la comunidad. La ciudad de las llamas ardientes. Lady Akuyasa no le dio tiempo a detenerse a admirar el paisaje, sino que se dirigió directamente al Palacio del Dragón de Fuego en el centro de la ciudad. Lady Akuyasa y Sir Arthur. En la sala de recepción, Sandra se levantó inmediatamente para saludarlos al verlos. ¿Ha venido de repente porque hay un asunto urgente que requiere nuestra ayuda? Para resumir. Lady Akuyasa fue directa al grano, explicando una por una la intención de la alianza del señor demonio de reunir la autoridad del sol y la anomalía en el sello del mal absoluto. Mientras narraba, el rostro de Sandra palideció gradualmente. Además, las pupilas de Mandela se contrajeron y su rostro reflejó conmoción y duda. Esa es la situación actual, concluyó Lady Akuyasa con voz grave, así que antes de discutir los pasos para la reunión, me gustaría confirmar el estado del sello del mal absoluto. Ningún problema. Antes de que Sandra pudiera hablar, Mandela intervino con tono resuelto. Lady Akuyasa también sabe que en la zona sellada hay un juego de regalos organizado por el primer líder, al que nadie puede acceder. Y la llave para romper el juego, no continuó, pues evidentemente estaba tocando un secreto fundamental de la comunidad. Sin embargo, Lady Akuyasa miró disimuladamente a Sandra, quien llevaba un cuerno de dragón marino estelar en la cabeza, sumida en sus pensamientos. Aún deseo verlo con mis propios ojos. Arthur habló en el momento oportuno. Nunca creyó que ningún juego de regalos fuera irresoluble. Mandela parecía preocupado. Toda la comunidad del Dragón de Fuego está inmensamente agradecida a Sir Arthur, pero las reglas no se pueden romper, lo siento. Hermano. Sandra intervino rápidamente y luego miró con expresión de disculpa a Arthur y a Lady Akuyasa. Señorita Akuyasa, señor Arthur, la zona sellada no es un asunto menor. Iré personalmente a inspeccionarla en breve. Dicho esto, se volvió hacia Mandela, que estaba a punto de hablar, y le dio instrucciones. Hermano, por favor, atiende primero a Su Alteza y a Rin por mí. Mandela asintió en silencio y luego le hizo un gesto a Arthur para que se marchara con él, dejando a Lady Akuyasa y Sandra para que discutieran los detalles de la reunión con el maestro de piso. Tras salir de la sala de recepción, Arthur observó que Mandela, con total naturalidad, tomaba un informe de un guardia y lo leía. Pensé que la última lección había sido bastante profunda. ¿Sigues intentando influir en las decisiones de Sandra? La voz de Arthur era monótona, pero al instante puso rígidos los movimientos de Mandela. Mandela hizo señas a los guardias para que se retiraran, esbozando una sonrisa forzada y amarga. De hecho, siempre siento que Sandra todavía es joven, así que inconscientemente me entrometo. Corrígelo pronto, dijo Arthur encogiéndose de hombros. Al menos deja de hacer tonterías como intentar que algo crezca demasiado rápido. Ni qué decir. Mandela asintió con torpeza, aclarándose la garganta 2 veces. Si no fuera porque el dragón de fuego se redujo a un número de 5 dígitos y causó disturbios, no se me habría ocurrido derrotar a un señor demonio para fomentar la cohesión. Arthur se mostró evasivo. La mayoría de los señores demonios son irracionales. Tuviste la suerte de cooperar con el recién llegado señor demonio de la peste negra. Mandela parecía afortunado. Yo mismo no esperaba que las cosas salieran tan bien, gracias a mi pareja de toda la vida. ¿Pareja? Una señal de alarma resonó en la mente de Arthur, y se detuvo bruscamente. El poder invisible de un dragón se cernía sobre él como una montaña, provocando que la respiración de Mandela se entrecortara y que un sudor frío le empapara la espalda. Entonces, no fuiste tú quien contactó activamente con Pest para organizar un espectáculo, sino un socio que te dio el grimorio de conducción mágica de Amelin. Balbuceó Mandela, en efecto, alguien me vendió el grimorio de conducción mágica de Amelin, un payaso con ropa roja y azul que contrastaba, un joven de pelo blanco con un traje elegante, estaban involucradas estas 2 personas. Arthur interrumpió directamente su explicación, con la voz ya gélida. Mandela finalmente percibió algo en su tono, y el color desapareció de su rostro al instante. ¿Te refieres a Su Alteza y ellos? Auge. Un rugido colosal, como si fuera a desgarrar el cielo, surgió sin previo aviso del gigantesco pico en lo profundo del palacio. Un poco antes, el 5.º palacio del ala derecha. Varias figuras envueltas en túnicas oscuras eludieron la vista de los guardias, descendiendo por una escalera de caracol hacia la cámara del mar estelar. Allí, un documento contractual y 5 puertas antiguas flotaban en silencio. ¿Qué demonios? Es tan simple. Ayasato Rin, tras leer las reglas del juego, eligió directamente la 5.ª puerta, sacando con cuidado de su bolsillo un fragmento del cuerno del dragón del mar estelar y un trozo de tela. Incluso con doble seguro, el dragón de fuego es demasiado negligente con el sello. Rin es simplemente increíble, elogió Gargi. ¿Cómo pudieron imaginar que alguien obtendría la llave para abrir el sello? Maxwell echó un vistazo al interior borroso de la puerta, y su expresión apenas disimulaba su impaciencia.
¿Puede darse prisa, señor estratega? Esta podría ser la única oportunidad de enfrentarse al espíritu estelar más poderoso. Ayasato Rin, que tenía la llave en la mano, no le respondió y entró primero por la puerta. La maldición que se avecinaba fue bloqueada por el cuerno del dragón del mar estelar, y el grupo llegó con éxito al trono del sello. A continuación, nos apoderaremos del legado del rey dragón del mar estelar y desataremos el mal absoluto. Ayasato Rin dijo, colocando el fragmento del cuerno del dragón del mar estelar y el trozo de tela desgarrada juntos frente al trono del sello, donde inmediatamente brillaron en respuesta. Como la llave no está completamente preparada, abrirla llevará algún tiempo. Una vez hecho esto, debemos escapar inmediatamente del distrito norte. Toda la ciudad de las llamas ardientes se estremeció violentamente, el polvo cayó de las vigas y el cielo distante se tiñó rápidamente de una ominosa negrura. En la sala de recepción, los rostros de Lady Akuyasa y Sandra cambiaron drásticamente. En el pasillo, Arthur agarró al aturdido Mandela, con la voz atronadora. Ordenen a los miembros del Dragón de Fuego que organicen de inmediato la evacuación de civiles. Rápido. El grito atronador despertó instantáneamente a la otra persona. Y... Los labios de Mandela temblaron, pero al ver la mirada innegable de Arthur, instintivamente se giró y corrió hacia el centro de mando del palacio. Arthur miró hacia la sala de recepción, por donde la princesa dragón, de rostro pálido, y Lady Akuyasa salieron apresuradamente una tras otra. Sandra, llévame a la zona sellada. Bueno. Sandra comprendió la gravedad de la situación y, sin dudarlo un instante, desplegó dos alas llameantes y salió corriendo por la ventana. Yo también voy. Lady Akuyasa dio un paso adelante, pero Arthur extendió la mano y la detuvo. No puedes ir. ¿Por qué? Avesta. Arthur pronunció solo esa palabra, y los movimientos de Lady Akuyasa se congelaron al instante. El diagrama de creación de estrellas de imitación Avesta puede convertir todas las cosas en su propio uso. Cuanto más fuerte sea el oponente, más aumentará su poder infinitamente. Si Azidaka hubiera sido realmente liberado, la proximidad de Lady Akuyasa no solo no le ayudaría, sino que se convertiría en el alimento perfecto para él, haciendo que una situación ya de por sí irresoluble se volviera aún más desesperada. Maldita sea. Lady Akuyasa apretó los dientes, desbordándose de energía, haciendo que el suelo se agrietara centímetro a centímetro. Como la maestra de piso más poderosa, en un momento tan crítico, se había convertido en la mayor carga. Vayan a proteger a los civiles. Tras pronunciar estas palabras, Arthur se transformó en un relámpago, alcanzando instantáneamente a Sandra, y ambos se lanzaron a toda velocidad hacia la fuente de aquella ominosa oscuridad impenetrable. El cuerpo del mal se agitaba en las profundidades de la tierra, los volcanes activos erupcionaban continuamente lava caliente, y la ciudad de las llamas ardientes era como las puertas del infierno abriéndose. El violento terremoto provocó el derrumbe de innumerables edificios, y los gritos y lamentos de los civiles resonaron en el cielo, ya sumido en el caos. Sandra ardía de ansiedad, guiando a Arthur a través de capas de confusión, y en un abrir y cerrar de ojos, llegaron al interior del palacio del quinto a la derecha. Estallido. Antes de que ambos pudieran evaluar la situación, un grifo negro como la noche, envuelto en un feroz torbellino de viento, se abalanzó irresistiblemente sobre Sandra. El espacio se agitó, un frío helador y corrientes de fuego abrasadora se entrelazaron, formando un torrente destructivo que cayó sobre la cabeza de Arthur. Al mismo tiempo, un fuerte estampido sónico rasgó el aire, y un puñetazo tan potente capaz de destrozar montañas y mares se estrelló contra su rostro. Largarse. Un resplandor azul intenso brotó de Arthur, partículas doradas de luz convergieron, y la espada sagrada respondió a su voluntad, atacando al instante. El joven que tenía delante se desvaneció como un espejismo, mientras que el payaso que lo emboscó por la espalda, junto con el torrente de hielo y fuego, fue partido en dos. Tras un primer intento fallido, Arthur observó a Gargi y Maxwell, que estaban de pie uno al lado del otro no muy lejos de allí, con la mirada fría. Nos volvemos a encontrar. Los labios de Gargi se curvaron en una sonrisa sedienta de batalla, sin tomarse en serio la derrota anterior. La expresión de Maxwell era grave, observando atentamente cada movimiento de Arthur, y susurró. Debemos retenerlo aquí. ¿Detenerlo? Arthur apenas les echó un vistazo, su mirada los atravesó y se perdió en las profundidades de la cámara del mar estelar. Entonces significa que aún hay tiempo. 334. 333. Que reine el mal absoluto. Capítulo 333. El mal absoluto, el rey llega. El lamento de la capital de la llama ardiente se transformó en un vendaval tangible, aullando mientras se precipitaba sobre el palacio del quinto a la derecha. Gargi y Maxwell permanecían uno al lado del otro, su feroz intención asesina solidificándose en una presencia palpable. Sin embargo, la mirada de Arturo los trascendió a ambos en ese instante, atravesando la puerta entre el mar de estrellas y golpeando directamente el cuerpo del mal teñido de negro tinta. No había ni un segundo que perder. Mil vientos. El decreto de la muerte. En el instante en que pronunció esas palabras, Arthur no lanzó un ataque furioso como ambos esperaban.
Se quedó clavado en el sitio, con un tono gélido mientras invocaba el funesto presagio del viento. Una onda invisible se propagó desde él, vaciando instantáneamente todo lo que se encontraba en el área donde estaban Gargi y Maxwell. MMM. La sonrisa sedienta de batalla en el rostro de Gargi se congeló al instante, y al momento siguiente, una extrema sensación de asfixia le oprimió la garganta. Jadeó, su pecho se agitaba violentamente, pero solo un vacío ardiente llenó sus pulmones. Su imponente físico, de nivel divino, se convirtió en la mayor ironía en ese momento, permitiéndole sentir claramente cada paso que daba hacia la muerte. Por muy poderoso que fuera su físico, mientras estuviera confinado a una forma humana, inevitablemente necesitaría respirar y no podría estar exento de esta autoridad suprema. Y su orgullosa autoridad Leo, capaz de desviar todo en el mundo, parecía particularmente ridícula en ese momento. El prototipo de Leo es invulnerable, por eso Hércules decidió estrangularlo. Tú eres igual. Arthur habló con indiferencia, dirigiendo su mirada hacia Maxwell, quien había resucitado una vez más. Asfixia. El rostro de Maxwell, tras haber escapado de la muerte, cambió drásticamente. Este método de ataque ya había sobrepasado el ámbito del combate. Sin dudarlo, inició un salto espacial con la intención de sacar a Gargi de esa zona de muerte. Pero tan pronto como se produjo la fluctuación espacial, una mano parecida a unas pinzas, justo a tiempo, atrapó la figura borrosa e indistinta. ¿Cuántas veces piensas repetir el mismo truco? La escalofriante voz de Arthur parecía provenir del inframundo, haciendo que el cuerpo de Maxwell se helara. ¿Podía seguir el ritmo de los saltos espaciales? La mente de Maxwell estaba sumida en la confusión. Su habilidad espacial más preciada había sido completamente descubierta, y su inmortalidad, mándala de luz estelar. Arthur cambió el agarre de la espada sagrada, esparciendo una luz estelar desbordante por el cielo. Centrada en Maxwell, una magnífica y majestuosa formación de batalla se desplegó repentinamente, y una serie de armamentos divinos surgieron del vacío. Decenas de miles de cuchillas, lanzas, espadas y alabardas se entrelazaban formando una atronadora red esférica, desgarrando, perforando y erosionando repetidamente al demonio que se regeneraba infinitamente. Innumerables armas divinas inmovilizaron a Maxwell en el aire, sangre y carne volando por los aires, su estatus de señor demonio debilitándose rápidamente, convirtiendo incluso la reformación de su forma humana en un lujo. Por otro lado, los ojos de Gargi se habían puesto en blanco y estaba acurrucado en el suelo, temblando débilmente, su conciencia al borde del colapso. Auge. El trono del sello, ya de por sí plagado de ametralladoras, quedó completamente destrozado, y todo el volcán activo fue violentamente dinamitado por una fuerza proveniente de las profundidades del núcleo terrestre. El palacio de la quinta a la derecha se desintegró en medio de violentos temblores, y un sinfín de ladrillos y escombros se derrumbaron. Una sombra pura y ominosa surgió del suelo, dispersó las ruinas del palacio y se cernió directamente sobre la capital de la llama ardiente. El dragón de 3 cabezas, con su brillo de jade blanco, desplegó sus retorcidas alas de sombra, y el mar de nubes, que cubría el cielo y el sol, retrocedió, barriendo instantáneamente la bóveda celeste. Sus 3 feroces cabezas estaban atravesadas por estacas desde la mandíbula hasta el cráneo, mirando hacia la tierra en diferentes direcciones, y sus 6 ojos de bestia color rubí reflejaban el cielo nocturno, como estrellas ominosas. No tenía funciones biológicas, ni el misterio sublime. Su mera existencia provocaba que la población que huía sintiera un temblor desde lo más profundo de sus almas. La muerte acariciaba suavemente la columna vertebral de cada ser vivo. Con malos presagios sobre sus cabezas, Arthur dejó de prestar atención a Maxwell, que era inmortal, cargó a Gargi, a quien había dejado deliberadamente con un resquicio de vida, y se lanzó en un instante al espacio destrozado entre las estrellas. Ante el trono del sello, Ayasato Rin acababa de tomar en sus brazos un globo celestial que emitía una tenue luz estelar y una espada del tesoro entrelazada con llamas de dragón. A su lado, Aura, vestida con una túnica negra, vigilaba atentamente la entrada. Cuando apareció Arturo, el rostro de la bruja cambió drásticamente, e instantáneamente sus dedos se posaron sobre el arpa dorada que sostenía entre sus brazos. No te muevas. Arthur levantó bruscamente la mano, sosteniendo a Gargi, que apenas respiraba y estaba al borde de la muerte, frente a él. Si no quieres que muera, entrega el ritual para sellar a Azra. Al ver el estado miserable de Gargi, los rostros de Ayasato Rin y Aura cambiaron drásticamente. Los dedos de esta última estaban a punto de pulsar una cuerda, chiri. Un brillante rayo divino salió disparado de la punta del dedo de Arthur, atravesando con precisión el corazón del otro. Aura miró con incredulidad el vacío en su pecho. Su vida se cortó instantáneamente y cayó al vacío. Te dije que no te movieras. El ataque implacable de Arthur destrozó por completo la defensa psicológica de Ayasato Rin. De repente, extendió las manos, revelando el globo celestial y la espada del tesoro que acababa de adquirir, y dijo con urgencia. Me rindo. Estoy dispuesto a entregar los objetos. No somos vuestros enemigos. La voz clara de la chica denotaba un temblor incontrolable, pero su lógica era excepcionalmente lúcida.
Su Alteza no es más que una herramienta utilizada por la Alianza Ouroboros para apoderarse de la autoridad solar. Ya nos estábamos preparando para abandonarlos. La mirada de Arthur permaneció fría. ¿Crees que estas palabras pueden encubrir lo que has hecho? No. Ayasato Rin se acercó lentamente, con el rostro lleno de una expresión de urgencia por dar explicaciones. Solo quiero decirte que si matas a su Alteza, el Ouroboros lo sabrá inmediatamente. Deberías poder adivinar cuál es la verdadera identidad de esa alianza. Cálmate. Alto. Tiro los objetos. Arthur no se dejó influir por las palabras de la otra parte. Su objetivo siempre había sido el mismo. Ayasato Rin se detuvo a regañadientes, calculando cuidadosamente la distancia que los separaba. Poseía el don de manipular el concepto de distancia. Incluso al enfrentarse a una persona fuerte a ese nivel, existía la posibilidad de victoria en el primer instante. Desafortunadamente, la cautela de Arthur, fruto de su intuición, frustró su última oportunidad de un regreso desesperado. Se sentía impotente, pero también vislumbró un rayo de esperanza. El otro bando no la mató directamente, lo que demuestra que sus palabras pudieron haber tenido un efecto disuasorio. Ayasato Rin lanzó el globo celestial y la espada del dragón que sostenía en sus manos al aire, en dirección a Arthur. Arthur alzó la mano, agitando los 1000 vientos, y atrapó con firmeza las dos herramientas del don, que contenían un poder inmenso. Miró a Ayasato Rin, que parecía suplicante, cumplió su promesa y, con indiferencia, arrojó a Gargi al suelo. Tos. Tos. Oh. Gargi, con el rostro amoratado, tosió violentamente, jadeando con avidez en busca de aire, con los ojos llenos de la conmoción de haber escapado por poco de la muerte. Llévenselo y váyanse, no estorben. Tras pronunciar estas palabras, Arthur no volvió a mirar a los dos, agarró el globo celestial y la espada del dragón, se giró y salió disparado a través del palacio como un rayo. Llegó instantáneamente a las afueras de las ruinas, alzando la vista hacia el centro del mar de nubes, que se extendía en dos desde el horizonte. El alienígena de 3 cabezas no tenía intención de ocultar su piedad. Su sola presencia hacía temblar todo. Arthur bajó la mirada, examinando los dos objetos que tenía en la mano, que contenían luz de estrellas y el aura del sol abrasador, con el ceño fruncido. Teníamos a mano los elementos para sellar, pero ¿cómo debíamos usarlos exactamente? Zumbido. En un instante, una galaxia difusa se iluminó simultáneamente desde el globo celestial y la espada del tesoro, y dos corrientes de poder fluyeron hacia su cuerpo a través de sus palmas, desencadenando una transformación completamente nueva. Este repentino cambio en el aura también afectó al alien en el cielo. Sus 6 ojos bestiales parpadearon con una malevolencia rubí, y levantó una garra para presionar la marca color tinta que se agitaba inquieta en su pecho. ¿Ese es tu enemigo predestinado? 335. 334. Lucha a muerte. Capítulo 334 Lucha a muerte. El malvado dragón de 3 cabezas se abalanzó desde el cielo. Su cuerpo no medía más de 3 metros, pero la fuerza opresiva que desató se sintió como el colapso de un continente. Estallido. La aterradora masa y velocidad generaron una fuerza repulsiva infinita que pulverizó instantáneamente las ruinas del palacio, que ya se estaban desintegrando. La tierra crujió y se derrumbó, y la lava abrasadora, que rebosaba del volcán activo, se abrió paso con fuerza y retrocedió, despejando un enorme campo de batalla circular. Azdaa giró sus 3 horribles cabezas, y sus 6 ojos bestiales, semejantes a rubíes, se fijaron simultáneamente en Arthur. No atacó de inmediato. En sus 6 ojos se reflejaba el brillo espiritual del Salvador, una visión que los mortales no estaban destinados a contemplar. Al mismo tiempo, la marca de tinta que residía en su corazón se retorcía frenéticamente, transmitiendo un odio y una añoranza infinitos hacia la persona que tenía delante. Azdaa alzó una garra y la apretó contra su pecho, luego levantó la vista y lanzó una poderosa declaración que sacudió el cielo y la tierra. Salvador del más allá del mar fronterizo. Da un paso al frente. Y lucha contra la encarnación del mal, tu enemigo jurado. La marca de tinta en su corazón se hinchó repentinamente, como si estuviera celebrando, y una sustancia viscosa, parecida al pegamento, brotó a borbotones. Arthur estaba lleno de dudas y sorpresa. Podía percibir claramente que Azdaa no solo había evitado ser poseída por la entidad desconocida, sino que en cambio la había tratado como un complemento, logrando una simbiosis extraña. PFF. Las estacas que previamente habían atravesado la cabeza y el hombro del señor demonio fueron expulsadas a la fuerza de su cuerpo por la entidad desconocida, convirtiéndose en rayos de luz que salieron volando. Sus antiguas debilidades habían desaparecido por completo. El cuerpo demoníaco medio lisiado renació en ese instante. Vamos. Héroe de varios siglos. Usa toda tu fuerza moribunda. Agota toda tu astucia. Despliega todo tu coraje bruto. Intenta transformarte en la brillante y afilada espada que atraviesa mi pecho. Aquellas palabras resueltas, acompañadas de un carisma arrollador, lo invadieron. Era el deseo puro y largamente anhelado de que el mal fuera vencido por la justicia.
El peor momento posible. En ese momento, Arthur no tuvo tiempo de preocuparse por el río de estrellas que se desbordaba ni por el sol abrasador que ardía en su interior. Desató su poder de la maldición sin reservas. Llamas carmesí se dispararon hacia el cielo, y una pesada armadura de caballero apareció con un estruendo, con una capa índigo que danzaba salvajemente tras él. Alzó con firmeza su espada sagrada, cuya afilada resolución atravesó directamente aquella aura de maldad. Al ver esto, las tres bocas de dragón de Azdaa se abrieron simultáneamente, revelando una sonrisa audaz y sincera. Al instante siguiente, se movió. Las retorcidas alas de sombra en su espalda hirvieron repentinamente, y decenas de miles de oscuras cuchillas de sombra estallaron en un ataque. Las imágenes residuales del dragón desgarraron la atmósfera, emitiendo un rugido continuo de explosiones sónicas que cayeron violentamente sobre Arthur desde todas direcciones. Cada golpe de la tormenta de espadas contenía un poder letal. Incluso los dioses ordinarios serían decapitados si no tuvieran cuidado. Arthur, envuelto por la tormenta, avanzó en lugar de retroceder, maniobrando a través de los puntos ciegos de innumerables espadas de sombra, transformándose en un resplandor carmesí que apuntaba directamente al señor demonio. Su poder de maldición fue llevado al extremo, cada paso aterrizaba antes del rayo, mientras evitaba por poco la mortífera andanada, acercándose rápidamente, y finalmente, Excalibur sotería sotería. Sonido metálico. La espada sagrada, que brotaba con una brillante columna de luz, chocó de frente con la garra del señor demonio, provocando un estruendo metálico ensordecedor. Una fuerza irresistible y poderosa se derramó a lo largo de la espada, los órganos internos de Arturo se sintieron como si fueran aplastados por un martillo gigante, su boca de tigre se abrió de par en par, lanzando varios chorros de sangre. Las consecuencias de su colisión se extendieron como una ola destructiva, y la capital de la llama ardiente, que se derrumbaba, desapareció por completo en ese instante. Las placas tectónicas se agrietaron capa por capa, y la lava abrasadora brotó de nuevo, formando un abismo sin fondo. Azdaa desgarró violentamente la brillante columna de luz, luego alzó su garra y golpeó a Arthur como un meteorito, enviándolo a estrellarse en las profundidades de la lava hirviente. Un solo golpe, lesión grave. Por otro lado, el señor demonio miró su garra de dragón. Una marca de espada, lo suficientemente profunda como para dejar al descubierto el hueso, era claramente visible, con un pegamento negro y viscoso retorciéndose, dejando solo un rastro de sangre. Rugido. Azdaa saboreó con interés el dolor largamente ausente, dejando que la sangre de dragón goteara de su brazo hacia la lava. ¿Esa espada es la prueba de la existencia de reyes en la mitología celta? Se siente, algo diferente, mientras el señor demonio hablaba consigo mismo, la sangre de dragón que goteaba en la lava comenzó a retorcerse e hincharse como si estuviera viva. Rugido. Más de una docena de horribles dragones de dos cabezas emergieron descaradamente de la lava, cada uno emanando una aura aterradora comparable a la de un dios. Estas entidades divididas rugieron con un significado incierto, y luego se precipitaron al mar de lava donde había caído Arturo, con la intención de hacerlo pedazos. Envuelto en el calor del loto rojo, con un aura extremadamente maligna que ya lo envolvía, Arthur espoleó su cuerpo crujido y maltrecho, alzando valientemente su espada sagrada. La brillante columna de luz surgió de nuevo desde el fondo del lago de lava, evaporando instantáneamente todas las entidades divididas que convergían, sin dejar rastro de ceniza. La luz estelar de la salvación, con su ímpetu intacto, atravesó los estratos de la tierra y se dirigió furiosamente hacia Azdaa. La columna de luz que atravesaba el cielo y la tierra llenó la visión del señor demonio, pero el oponente no la esquivó, e incluso un atisbo de curiosidad brilló en sus ojos bestiales, semejantes a rubíes. Avesta se activa, contrarréstalo en secuencia, cosmología simulada. En el preciso instante en que la columna de luz la alcanzó, Azdaa condensó la rotación de una galaxia entre sus palmas, y el cielo y la tierra resonaron intensamente. La cortina de luz galáctica floreció con un brillo que superaba con creces todo lo demás, avanzando con ímpetu, intentando envolver ese torrente de estrellas que se elevaba hacia el cielo. Chi. La brillante luz de la espada sagrada atravesó la galaxia giratoria sin impedimentos, pasando por el corazón vital del señor demonio. Azdaa, cuya debilidad había sido penetrada sin piedad, parecía impasible, limitándose a mirar el enorme y horrible agujero ensangrentado. La luz de las estrellas nacida para salvar el mundo es, sin duda, un armamento apropiado para un hijo de las estrellas. Asintió con la cabeza, con un tono lleno de aprobación, mientras la marca de tinta en su pecho palpitaba frenéticamente, y brotes de carne y un pegamento negro y viscoso proliferaban rápidamente. En tan solo una respiración, esa lesión fatal quedó como nueva. ¡Mierda! Arthur, que logró salir a duras penas del mar de lava, vio esta escena y, por primera vez, maldijo desde lo más profundo de su corazón la maldita lentitud de recuperación de la entidad desconocida. Jeje, como regalo de vuelta, Azdaa estiró por completo su cuerpo perfectamente intacto y ascendió, con sus tres horribles cabezas erguidas, condensando una llamarada fulgurante entre sus colmillos y afilados dientes.
El intenso calor, capaz de incinerar todo a su paso, se formó en la cúpula, y los pocos vestigios que quedaban de la capital de la llama ardiente se desvanecieron en la nada en el instante en que salió este gran sol. El señor demonio actúa, en efecto, de forma temeraria. El rostro de Arthur estaba extremadamente sombrío. El halo del Señor Supremo, que lo había alcanzado desde lejos, era simplemente inevitable. Si desatara a Balón para defenderse, solo le otorgaría a Azda la inmortalidad absoluta. Ante la herencia que destruyó un tercio del mundo, el don más poderoso del señor demonio, lo único que podía hacer era responder al ataque con ataque. Frente a la destructiva llamarada que colgaba en lo alto del cielo, todo el cuerpo de Arthur se llenó de un poder maldito carmesí, similar a la sangre, y en medio del temblor espacial, se transformó en un meteoro que se elevaba contra la corriente. La llamarada que se había acumulado en la horrible boca del dragón se comprimió al extremo, y un torrente de fuego que atravesaba el cielo y la tierra arrasó el espacio a su paso, saliendo disparado violentamente. Retumbar. La espada sagrada y el halo chocaron. El mundo quedó en silencio en ese instante, dejando solo luz pura y calor aniquilándose y devorándose mutuamente. Tras un período de tiempo desconocido, el espacio dejó de fragmentarse, el cielo y la tierra dejaron de temblar y la luz se disipó. Azdaa descendió rápidamente desde gran altitud, y su onda expansiva repelió todas las ondas de calor abrasadoras que ardían en el cielo, dejando al descubierto los arrecifes ardientes que se encontraban debajo, resplandecientes con un tono rojo loto. Arturo, con su armadura de batalla destrozada y la sangre fluyendo sin cesar, permanecía de pie con la cabeza gacha sobre un arrecife negro, su espada sagrada débilmente clavada en el suelo, su brillo tenue. Azdaa se acercó, reprimiendo desesperadamente el impulso destructivo que le bullía en el pecho, y alzó su horrible y afilada garra de dragón. Este es el final, héroe que ha traspasado las fronteras. Chiri. La garra del dragón no alcanzó la cabeza de Arthur en el momento del impacto, pero aún así le desgarró el hombro, arrancando consigo un fragmento de hueso de color blanco pálido. Arthur, completamente inconsciente, levantó de repente la mano y apretó la garra del dragón. Su cuerpo carbonizado y agrietado emitía un calor intenso, repeliendo todas las olas de lava. Alzó la vista, y en sus ojos había un sol resplandeciente que iluminaba todas las cosas. 336. 335. Con el cuerpo roto, el mapa estelar se invierte. Capítulo 335. Con un cuerpo roto, el mapa que desafía a las estrellas. La autoridad solar resplandeciente en esos ojos, con luz y calor suficientes para incinerar los cielos, estaba, sin embargo, sumida en un vacío muerto y absoluto. Grietas carbonizadas cubrían todo el cuerpo de Arthur. Su sangre carmesí y su armadura destrozada se fusionaban en una sola, una visión de miseria inimaginable. Sin embargo, las llamas que emanaban de él experimentaron un cambio cualitativo drástico, y su autoridad divina parecía aumentar a un ritmo vertiginoso e interminable. La autoridad del sol, todavía no se ha dado por vencida. Azdaa se sacudió de inmediato la garra de dragón que Arthur había sujetado, y la marca chamuscada en su brazo sanó rápidamente bajo la sustancia negra y retorcida. No se enfureció por este repentino contraataque. Por el contrario, sus 3 pares de ojos de bestia color rubí revelaron una apreciación aún más profunda y una mayor intención de batalla. Esta es la verdadera actitud de un héroe. Quema tu alma. Exhala tu vida. Dedícalo todo a este momento fugaz. Ven. Déjame presenciar una vez más la determinación del Salvador. Antes de que terminara de hablar, un fuerte puñetazo y una garra de dragón chocaron violentamente, destrozando el espacio centímetro a centímetro, convirtiéndolo en un vacío absoluto. En ese instante, la tierra se convirtió en vidrio, y entre las fisuras desmoronadas de la corteza, magma abrasador brotó del infierno del núcleo terrestre. Una aterradora onda expansiva, retrasada por un instante en el centro del choque, detonó con un rugido, suprimiendo violentamente el mar de magma que se precipitaba y excavando un cráter. Arthur apenas detuvo sus pasos tras atravesar el mar de magma, y en su mano izquierda ensangrentada sujetaba firmemente la cabeza del dragón de Azdaa. El dolor agonizante de la decapitación hizo que el señor demonio lanzara un rugido furioso, y chorros de sangre brotaron de su cuerpo de jade blanco mientras se abalanzaba sobre él. Arthur, incapaz de esquivar, se estrelló contra innumerables arrecifes de magma negro a su paso, hasta que finalmente se hundió profundamente en la tierra, removiendo monstruosas olas de roca fundida. Mientras la sustancia negra como la tinta se retorcía, la cabeza de Azdaa se regeneró, sus 6 ojos de bestia color rubí reflejaban al gravemente herido Arthur tendido en el suelo, con un tono inevitablemente arrepentido. Confiar únicamente en la voluntad y el coraje a ultranza no basta para superar la prueba final. Sus palabras resonaron sobre el hirviente mar de magma, donde solo se encontró silencio. El resplandor de la autoridad del sol también se ha extinguido, dejando solo un cascarón vacío. Dado que ese es el caso y la sangre de dragón que el señor demonio había derramado previamente en el mar de magma brotó con fuerza, y uno tras otro, dragones de 2 cabezas devorando las llamas que fluían surgieron del mar, rugiendo hacia los cielos. Ir.
Todas esas grotescas criaturas miraban con furia el resplandor moribundo en las profundidades del magma, cayendo como flechas disparadas de la cuerda de un arco. Arthur se apoyó contra un arrecife negro, su cuerpo acribillado temblaba, incluso las fuerzas para mantenerse en pie se habían agotado. La espada sagrada se le escapó de las manos, clavándose en el suelo en ángulo. El armamento del Salvador retrajo su luz estelar, cesando su estruendo. El héroe había llegado a un callejón sin salida. Los dragones de 2 cabezas pisoteaban, provocando temblores, sus ojos bestiales de rubí rebosaban del impulso destructivo de masacrar a su presa. Azda observaba aquella escena en silencio, con un destello de soledad, como la encarnación del mal, en sus ojos. Ni siquiera el Salvador que cruzó el mar del mundo pudo derrotarlo. Son los humanos y zumbido. Arthur, gravemente herido, levantó con dificultad las manos, juntándolas a la altura del pecho, y un punto de luz estelar surgió. Luego vino un segundo punto, un tercer punto y miles de millones de estrellas finalmente se unieron en un mar brumoso de estrellas, floreciendo repentinamente. El mar de estrellas se desplegó, las innumerables estrellas del cosmos moviéndose a lo largo de trayectorias predeterminadas, representando el esplendor ilimitado de la génesis del universo. Activa el Taisui de la estrella virtual. Deja que brillen las innumerables estrellas del cosmos, mapa de creación de mimetismo. En ese instante, el cielo y la tierra resonaron intensamente, el firmamento estrellado envolvía el mar de lotos carmesí. Azdaa contempló aquella deslumbrante constelación de estrellas, y por primera vez sus ojos reflejaban asombro e incredulidad. Incluso ahora sigues pensando en sellarme de nuevo. Avesta activado que se contrarresten entre sí en secuencia, mapa de creación de mimetismo. Solo aquello de igual valor podía resistir la corriente cósmica. Una cortina de luz estelar también se arremolinaba en la palma del señor demonio, avanzando con fuerza. 2 vórtices marinos estelares conceptuales e idénticos colisionaron con un rugido, engullendo toda la creación. Azdaa se quedó atónito al descubrir que su propia existencia había sido arrebatada a la mitad por la fuerza. Imposible, y Azdaa aún no había reaccionado al dolor insoportable que le carcomía todo el cuerpo. ¿Por qué Virtual Star Taisui superó a Avesta? El señor demonio, que había enarbolado la bandera de la enemistad irreconciliable, vaciló por primera vez. Esto superaba por completo su comprensión y violaba las reglas inherentes de Akoniwa. Arthur juntó las manos, un poder que trascendía las leyes del universo convergiendo en un solo punto. Se inclinó y sacó la espada sagrada. Por la presente declaró: ejercitad el poder del milagro. Sin la menor vacilación, Arthur se transformó en un rayo de luz, lanzándose directamente contra el señor demonio en un asalto final. ¿Te atreves a intentar derrotarme con un cuerpo moribundo? La hoja de luz, cargada con el mar de estrellas, cortó el cielo, chocando violentamente con la llamarada de alta temperatura escupida por Azdaa. Esta vez, no hubo igualdad de condiciones. Arthur resistió de lleno el bombardeo de llamas, dejando que su cuerpo se carbonizara y se derritiera, y ante la mirada horrorizada del señor demonio, clavó con ferocidad la espada sagrada en su pecho. Sangre y huesos volaban por los aires. Los ojos de Azdaa brillaron con ferocidad, y su garra, que se balanceaba hacia abajo, contenía un poder inmenso capaz de partir la tierra y destrozar los mares, con el objetivo de enviar rápidamente a su enemigo a su fin. Arthur alzó la mano para bloquear, desviando desesperadamente la grotesca garra del dragón, mientras la carne de su brazo izquierdo se desgarraba centímetro a centímetro. Pero fue este moribundo Arturo quien vertió todo el mar de estrellas en la espada sagrada, y al momento siguiente, auge. El impacto del mar de estrellas y la estrella roja los lanzó a ambos por los aires. El vórtice de energía que escapaba evaporó por completo el mar de magma, dejando en su lugar solo un cráter de meteorito sin fondo. Azdaa fue arrastrada por la espada sagrada, deslizándose, con una sustancia negra y sangre de dragón brotando salvajemente, y quedó ferozmente clavada al final de la orilla del arrecife. Sus heridas eran mucho más graves que en cualquier ocasión anterior. Su capacidad de recuperación, potenciada por la entidad desconocida, se volvió increíblemente lenta en ese momento. Y al otro lado del mar de estrellas, Arturo, volando hacia atrás, se precipitó inestablemente hacia abajo. Un suave resplandor dorado surgió de la nada, acunándolo con delicadeza. Después de que su amo perdiera completamente el conocimiento, Avalon se manifestó por sí sola para protegerlo. Verdaderamente un rey que es uno con su vaina, pero desafortunadamente Azdaa, clavado a la tierra quemada, miró a Arthur envuelto en una luz dorada, tosió un bocado de sangre de dragón mezclada con una sustancia negra viscosa y una sonrisa asomó en sus labios. No sintió la misma incongruencia con Avalon que con la espada sagrada. En otras palabras, la otra parte le había entregado gratuitamente una baza extremadamente poderosa. Avesta activado que se contrarresten entre sí en secuencia, mapa de creación de mimetismo. El señor demonio soportó el dolor punzante de la espada sagrada, juntó las manos y, con un brillante mar de estrellas, comenzó a replicar la función de Avalon. Allí, la trayectoria de la estrella virtual Taisui, que se disipaba gradualmente a medida que las fuerzas de Arthur agotaban, en realidad fue trazada por la voz misteriosa desde más allá del límite, fusionándose rápidamente con Avalon.
El brillante mar dorado de estrellas se entrelazó, y al instante siguiente, el inmaculado paraíso estrellado se expandió con un impulso imparable. Avesta se hizo añicos inmediatamente, envolviendo a Azra, que estaba gravemente herida y en el suelo, dentro de ella. En medio del mar de estrellas, se hizo un silencio repentino. Fuera del mar de estrellas, reinó una calma repentina. Azra, sellado una vez más, alzó su garra para agarrar la hoja de la espada sagrada y, entre la sangre que fluía, la extrajo y la arrojó a un lado con indiferencia. Miró hacia la figura que había desaparecido tras el mar de estrellas, y esbozó una sonrisa, para luego acomodarse tranquilamente y acurrucarse. Muévete. 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 La marca negra en su pecho se retorcía frenéticamente, tratando de salir de su cuerpo, pero era reprimida por su voluntad aún más indomable. HMPH. Azda entrelazó sus tres cabezas grotescas, adoptando una postura similar a la de una serpiente hibernando. Un señor demonio, como se le llama, debería existir con poder absoluto, arrasando todo como una tormenta, exudando un poderío real. El movimiento ondulante de la marca negra se fue desvaneciendo gradualmente. El señor demonio cerró sus 6 ojos color rubí, que rebosaban de una luz feroz, y se entregó a un sueño profundo. La próxima vez, desataré una violencia absoluta sobre el valiente guerrero. Me burlaré del sabio estratega con desdén desenfrenado. Finalmente, yo, el héroe que lleva la esperanza, me ha aplastado por completo. 337. 336. ¿Una victoria amarga? No, una derrota amarga. Capítulo 336. ¿Una victoria miserable? No, una derrota miserable. La parte más profunda del espacio de la conciencia era un silencio sepulcral envuelto en una bruma difusa. Arturo, en su forma espiritual, era tenue y sin vida, como una vela al viento, a punto de extinguirse en cualquier momento. Perdiste. El tono de la voz misteriosa no delataba ninguna emoción, simplemente afirmaba un hecho comprobado. Arthur, completamente exhausto, no pudo refutarlo y preguntó con franqueza. He fracasado en mi segunda vida, ¿cuál será la consecuencia? La voz misteriosa guardó un largo silencio. Justo cuando Arthur pensaba que todo terminaría ahí, la voz volvió a hablar. Perder contra es una derrota indiscutible. Sin embargo, la situación aún no está completamente fuera de control. Actúe con cautela. En el instante en que pronunció esas palabras, todo el espacio de la conciencia se hizo añicos. Un cansancio infinito, como una marea de tinta negra, lo engulló por completo y una fatiga abrumadora, como la de una montaña, le oprimía el pecho, y cada respiración le provocaba un dolor punzante. La luz cegadora del sol entraba a raudales por la ventana, y él abrió los párpados con dificultad. Lo que vio fue un techo desconocido y un rostro bonito, surcado por las lágrimas, que lo observaba junto a su cama. Señor Arthur. Al oír el movimiento, Kuro Usagi se emocionó de forma incoherente, extendió la mano para ayudar pero temía tocar sus heridas, por lo que solo pudo mantener las manos suspendidas en el aire, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Esto es genial. Por fin estás despierto. Esto es realmente genial. ¿Dónde está esto? La voz de Arthur era seca y ronca. El simple hecho de hablar le provocaba un dolor intenso en todo el cuerpo. Al ver esto, Kuro Usagi se secó rápidamente las lágrimas, lo ayudó con cuidado a levantarse y le acercó una taza de agua tibia a los labios. El dulce líquido humedeció su garganta reseca, y Arthur finalmente recuperó el aliento, mirando a su alrededor. ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? ¿Cuál es la situación ahora? Desde la caída de la capital de la llama ardiente hasta ahora, han transcurrido 7 días. Mientras hablaba, los ojos de Kuro Usagi se enrojecieron de nuevo. Lady Akuyasa dijo, cuando te trajo de vuelta, que el resplandor de tu vida estaba casi extinguido. 7 días. La mirada de Arthur era sombría. Tras mucho consuelo, finalmente Kuro Usagi le contó la situación más reciente de la batalla. Durante su estado de inconsciencia, Shiroyasa convocó a poderosas comunidades de los 4 distritos para formar una alianza de subyugación temporal. Las élites de todos los bandos fueron desplegadas y actualmente están eliminando a los dragones de 2 cabezas, formados a partir de sangre de dragón, que rodean la capital de la llama ardiente. Gracias a que el cuerpo principal de Azda estaba sellado, aunque la batalla fue feroz, finalmente lograron estabilizar la situación. Señor Arthur, por favor descanse bien primero. Necesito informar a Lady Akuyasa y a los demás. Tras repetidas advertencias, Kuro Usagi salió apresuradamente de la habitación. El silencio volvió a reinar en la habitación, y Arthur cerró los ojos, comenzando a comprobar su propio estado. La situación era peor de lo que había imaginado. La espada sagrada quedó en el pecho de Azda. Avalon, junto con la estrella del vacío Taisui, se había transformado en un nuevo e inmaculado mar estelar. La mayor parte del poder mágico generado dentro de su cuerpo se destinaba a mantener en funcionamiento ese sello a medio cocinar. En ese momento, apenas se aferraba a la vida, dependiendo únicamente de su propia capacidad de recuperación. Arthur negó con la cabeza con impotencia y, con un pensamiento, movilizó los pocos poderes mágicos que le quedaban en el cuerpo, recitando un conjuro en voz baja.
Ritual del ciclo, orden de la vida y la muerte, desciende, pura gracia. Gotas de rocío dulce aparecieron de la nada, filtrándose en sus extremidades y huesos, nutriendo su carne y órganos resecos. Al mismo tiempo, un resplandor pálido recorrió su espalda, encendiendo uno a uno los textos sagrados inscritos. Arthur Pendragon LV8 Fuerza. D. 564 SS, 1145 Durabilidad. D. 518 SSS, 1411 Destreza. D. 532 S, 927 Agilidad. D. 529 S, 918 Poder Mágico. C. 636 S, 965 Milagro. SS Espadachín. SS Conducción Mágica. SS Fragmentación. SS Autoridad. SS Yo. CB Salvación. S. Magia, autoridad del Dios celestial, luz estelar de salvación, ley cósmica del paraíso, dominio de supersublimación, activación limitada. Manifestación de conceptos, tejiendo huellas kármicas. Habilidades, símbolo del dragón rojo, bendición eterna del espíritu estelar, un viaje brillante, mundo transparente, autoridad del sol, resplandor divino explosivo, efecto específico, puede actualizar de forma autónoma los valores de las habilidades. El rango espiritual se expande instantáneamente, autosublimación forzada y nueva información de gracia surgió en la mente de Arthur. La autoridad del dragón ya se había fusionado con su cuerpo, y a Balón parece que le debo otra vida a la voz misteriosa. Arthur esbozó una sonrisa autocrítica, se levantó de la cama y comenzó a adaptarse a ese cuerpo que le resultaba a la vez familiar y extraño. Por la tarde, la noticia de su despertar se extendió como la pólvora. En la sala de conferencias de la base provisional se reunieron representantes de diversas comunidades. Hinikuro Usagi de Noname, Sara de Dragon Orm Griffin, Sandra de Fire Dragon, Jack de Wish Spirit, Kouryu y Hyalin de Seven Days, y Faithless de Ken's Knives. En el asiento principal, Shiroyasa miró a Arthur, cuya aura era débil, no sin cierta preocupación. Chico, estás atado al sello del señor demonio. Si no puedes aguantar, recuerda avisar cuanto antes. Al instante, todas las miradas se centraron en él. Entonces no perdamos el tiempo. Arthur miró a su alrededor, vayamos directo al grano. ¿Cómo podemos derrotar a Azda? La expresión de todos se tensó, y Jin fue el primero en preguntar. Señor Arthur, ¿no ganó usted la batalla anterior? Lamentablemente, perdí por completo. Arthur se cruzó de brazos, sin ocultar su fracaso. Si no hubiera activado accidentalmente el legado del Rey Dragón del Mar Estelar en el último momento, ninguno de ustedes me habría vuelto a ver. Estas palabras solidificaron instantáneamente el ambiente en la sala de conferencias. Déjame explicarte. Shiroyasa tomó el relevo, con su rostro, normalmente jovial, ahora lleno de solemnidad. Debido a Avesta, no pude participar en la batalla en aquel momento y solo pude observarla desde lejos. No existía una brecha dimensional entre Arthur y Azda, pero el problema no radicaba únicamente en el poder de combate. La última prueba de la humanidad. Arthur pronunció esas 6 palabras, contemplando con serenidad los rostros solemnes de la multitud. Si no desentrañamos el misterio de su trascendencia mitológica, incluso si lo derrotamos con astucia, ese dragón maligno no morirá de verdad. Y tras escuchar sus declaraciones, todos intercambiaron miradas y, por un instante, la sala de conferencias quedó sumida en un silencio absoluto. Un señor demonio de 3 dígitos, supremamente poderoso, que no puede ser derrotado por los humanos y, además, que no puede ser vencido por la mera valentía, Azda era sin duda sinónimo de desesperación. Ejem. No pongan todos esa cara de tristeza. Al ver que el ambiente se volvía demasiado opresivo, Shiroyasa se aclaró la garganta, rompiendo el silencio una vez más. No lo olvides, el ejército celestial todavía está en la capa superior de Akoniwa. Fueron formados específicamente para reprimir a los señores demonio, y ya he enviado un mensaje. Los refuerzos llegarán pronto. Al oír estas palabras, el ánimo de todos se elevó al instante. El ejército celestial. Ese era el grupo armado de élite de Akoniwa, liderado por los 12 devas, compuesto por miembros de diversas agrupaciones divinas. ¿De verdad, Lady Akuyasa?, exclamó Sandra, rebosante de alegría. Por supuesto. Shiroyasa se abanicó ligeramente con un abanico de papel, cubriéndose la mitad del rostro. Sus ojos se curvaron como los de un gato que hubiera robado un pez. Aliviados, la enorme carga que pesaba en el corazón de todos desapareció al instante, en su mayoría. El ambiente se animó de nuevo y comenzaron a debatir activamente cómo coordinarse con el plan operativo del ejército celestial. La reunión concluyó en un ambiente alentador, y la multitud se dispersó, quedando solo Arthur y Shiroyasa. Arthur miró de reojo a Shiroyasa, cuya sonrisa se había desvanecido, pero su tono era normal. Tú y yo sabemos que la capa superior no vendrá a ayudar. Shiroyasa cerró de golpe su abanico plegable, dio un ligero golpecito en la palma de su mano y suspiró profundamente. Sí, esos bastardos preferirían ver al mundo inferior y a Azda a luchar hasta la destrucción mutua, pero, tenemos que darles a todos un poco de esperanza, ¿no? Mi marca en Azda no es estable. Arthur se puso de pie.
La situación se encamina hacia el peor escenario posible. Debemos prepararnos para ambas eventualidades. ¿Eh? Shiroyasa se sobresaltó. ¿Qué más piensas hacer? Un instante después, Arthur abandonó la sala de conferencias. Justo cuando atravesaba un pasillo vacío, preparándose para encontrar a los sin nombre, zumbido. Una leve distorsión emanó del espacio. Un objeto duro, acompañado de un silbido agudo, lo atacó por la espalda sin previo aviso. Emboscada. Su cuerpo, debilitado por heridas sin curar, reaccionó casi exclusivamente por instinto de combate. Arthur extendió la mano bruscamente hacia atrás y agarró algo frío y duro. ¿Un delicado martillo? ¿Maxwell? La idea le cruzó la mente fugazmente, pero la descartó al instante. Sin mencionar que ese demonio no se atrevería a irrumpir abiertamente en el cuartel general de la Alianza. Además, ese tipo no lanzaría un martillo como una broma. Zumbido. Antes de que pudiera reflexionar más, unas ondas se extendieron de nuevo por el espacio en la esquina del pasillo, y un segundo martillo surcó el aire. Arthur alzó la mano, sujetándola con firmeza, sosteniendo dos martillos que chocaron nítidamente entre sí. Una, dos, pero no más de 3 veces, respiró hondo, si te atreves a... Zumbido. Un tercer martillo se dirigió directamente hacia su glabela. Arthur. Joder, plato 338. 337. La petición de ayuda de Candian. Capítulo 337. La petición de ayuda de Candian. Esta vez, Arthur ya no se defendió. El poder de la maldición que quedaba en su interior se encendió con un rugido. 1000 vientos se transformaron en una red invisible que, de repente, lo arrastró consigo en el centro. El flujo de aire salvaje pero ordenado se convirtió en la mano de un dios, trazando la trayectoria del martillo que se aproximaba. A la vuelta de la esquina, una figura elegante asomó la cabeza y sacó con entusiasmo un cuarto martillo. Pero al instante siguiente, su muñeca, delicada y esbelta, quedó firmemente sujeta por un invisible mecanismo de sujeción, impidiéndole moverse. Te pillé. Arthur, que había fijado su objetivo en el atacante, se movió como un rayo, pero se quedó paralizado al verla. La muchacha de 2 coletas azules tenía ojos claros, inmaculados, y su atrevido atuendo, poco apropiado para su apariencia juvenil, resaltaba su figura curvilínea. ¿Por qué estás enojado? La culpable ladeó la cabeza y habló, con una voz nítida y un toque de encanto natural, expresando la más pura confusión. Arthur contempló los ojos inocentes de la muchacha y el encanto inconsciente y demoníaco que emanaba con cada movimiento, momentáneamente sin palabras. No percibió en ella ninguna intención asesina, solo una curiosidad infantil y confusión al ver que sus acciones se detenían. Esto hizo que las preguntas que había preparado se le atascaran en la garganta. ¿Acaso ella ni siquiera consideraba que lanzar martillos fuera un ataque? ¿Nos conocemos? Arthur modificó su pregunta y, al mismo tiempo, agitó la mano para disipar el nudo de viento que la aprisionaba. No. La chica negó con la cabeza por inercia, luego levantó el cuarto martillo que tenía en la mano y examinó a Arthur con gran interés. Sin embargo, tengo mucha curiosidad por saber más sobre ti. ¿Así que me lanzaste martillos? Una vena palpitó levemente en la frente de Arthur, y los martillos que sostenía en sus manos se alzaron involuntariamente. Sí. La chica parpadeó, como si lo que había hecho fuera perfectamente natural. Confirmado. Este también es un niño problemático. Y un niño aún más problemático. HMPH. Arthur se llevó una mano a la frente. Entonces, comencemos por presentarnos. Yo soy Arthur, ¿y tú? Vera Zaignifatus. La niña, Vera, dijo su nombre con franqueza y luego parpadeó con sus grandes ojos inocentes de una manera lastimera. ¿Me puedes ayudar en algo? Este salto lógico dejó a Arthur sin palabras por un momento. En ese preciso instante, una risa leve se escuchó a lo lejos. Ja, ¿por qué te escapaste? A Calabaza le costó bastante encontrarte. Una enorme cabeza de calabaza flotaba suavemente desde el otro extremo del pasillo. Cuando vio a Arthur enfrentándose a Vera a la vuelta de la esquina, con los 2 martillos cruzados en sus manos, la cabeza de calabaza se abatió, y su expresión se volvió de impotencia. Mis más sinceras disculpas, Lord Arthur. Parece que mi líder le ha causado problemas. Jack, sosteniendo una linterna, hizo una reverencia respetuosa. ¿Líder? Arthur se frotó las sienes. ¿Es ella el demonio más poderoso del Distrito Norte? ¿Y qué es eso de ayudar? Bien, Jack miró a su líder, que parecía ajeno a todo, y extendió las manos con una sonrisa irónica. Ella escuchó de Faisles y Sandra que has derrotado a Maxwell más de una vez, así que, antes de que Jack pudiera terminar, Vera, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la mano de Arthur y le suplicó en voz baja. Por favor, ayúdame. Arthur miró a Jack. ¿Le guarda rencor a Maxwell? En realidad, Jack se frotó las palmas de las manos mientras relataba toda la historia. Maxwell sentía una obsesión desmedida por Vera, a quien perseguía sin descanso incluso antes de llegar a Akoniwa, hasta el punto de seguirla día y noche. Vera, tras haberlo rechazado innumerables veces e incapaz de soportar el acoso, solo pudo pedir ayuda a la reina de Ayowen, quien le permitió entrar al mundo de Akoniwa para escapar.
Pero después de que Maxwell cultivara su poder durante varios siglos en el mundo exterior, utilizó su propia influencia para abrir la entrada de Akomiwa, continuando descaradamente con su acoso. Un acosador inmortal, ineludible y narcisista, al enterarse de la verdad, el ojo de Arthur se contrajo involuntariamente. Acarició suavemente la cabecita de Vera para consolarla. Lo has pasado realmente mal. Lord Arthur, usted está marcado por el sello del mal absoluto, y sus heridas aún no han sanado. No puede permitirse cometer un error. Jack percibió la inclinación de Arthur y rápidamente intentó disuadirlo. En lo que respecta a lidiar con el señor demonio de la peste negra, es mejor planificar a largo plazo, ¿no? Arthur interrumpió bruscamente a Jack, con un brillo frío que apareció en la profundidad de sus ojos plateados. La última vez, todo sucedió demasiado rápido y pasé por alto algunos detalles. Esta vez, voy a hablar yo mismo con ese payaso. Un momento después, Arthur regresó al campamento provisional sin nombre con Vera. En ese momento, los miembros principales aún estaban eliminando a los dragones de 2 cabezas restantes en el mundo exterior. Solo Ren, Kuro Usagi y los niños indefensos quedaban para proteger el campamento. Cuando Kuro Usagi vio a Arthur llevando de vuelta a una mujer desconocida de aspecto sumamente demoníaco, no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa. Señor Arthur, ¿quién es este? La líder de los espíritus de los deseos, Vera. Tras una breve introducción, Arthur fue directo al grano. ¿Quiere que la ayude a lidiar con Maxwell? ¿Tratar con Maxwell? Exclamó Ren. Señor Arthur, esto es demasiado arriesgado. Su cuerpo, Kuro Usagi intentó disuadirlo con urgencia. No soy tan débil como para temerle a un simple payaso. Arthur agitó la mano, y su mirada se dirigió a Ren. Llama a Pest. Tengo algunas preguntas para ella. Ah. De acuerdo. Ren, sin comprender, obedeció y alzó la mano derecha, en la que llevaba un anillo. Al instante siguiente, un viento negro se levantó, formando la figura del flautista de Amelin. El señor demonio de la peste negra, vestido con un traje blanco y negro, apareció una vez más ante Arthur, mirando a Ren en silencio. ¿Conoces la fortaleza de la Alianza Ouroboros? Al oír la pregunta de Arthur, el pequeño cuerpo de Pest tembló violentamente, y sus ojos delataron una sorpresa y un pánico evidentes. No sé de qué estás hablando. Arthur miró con indiferencia al que seguía mostrándose terco. Ya sé por Mandela que usted tuvo contacto con Maxwell y su grupo en el pasado. Estas palabras fueron como un rayo que impactó en el corazón de Pest. El color desapareció instantáneamente de su rostro, sus labios se movieron, pero no pudo pronunciar ni una sola palabra. En última instancia, toda su pretensión y lucha se convirtieron en una profunda autocrítica. Así que lo que... Pest bajó la cabeza con desesperación. Mi objetivo siempre ha sido uno solo: vengarme del sol. A los ojos de Su Alteza y de los demás, quizás hace tiempo que me he convertido en un peón prescindible. ¿Su Alteza? Arturo frunció el ceño profundamente. Como miembro del Ouroboros, ¿usted tampoco conoce el verdadero nombre mocoso de pelo blanco? El verdadero nombre de Su Alteza es desconocido para todos. Pest sonrió amargamente. Y yo no soy miembro del Ouroboros. Sin embargo, cuéntame qué sabes sobre Maxwell. Arthur no la presionó más, sino que le preguntó cuál era su verdadero objetivo. ¿Por qué ese payaso puede manipular los fragmentos del mal absoluto? ¿Manipular? Pest negó con la cabeza con expresión inexpresiva. No lo sé. Maxwell y yo prácticamente no hemos tenido contacto antes de esto. La pista se había roto una vez más, y Arthur se sumió en profundos pensamientos. Maxwell. Al oír ese nombre, lo primero que le vino a la mente fue el famoso físico británico James Clerk Maxwell. Aquel hombre brillante se había dado cuenta en una ocasión de que existía en la naturaleza un mecanismo de control de la energía que contrarrestaba el aumento de la entropía, pero no podía explicarlo con claridad. Finalmente, solo pudo hipotetizar con humor que este mecanismo era obra de un demonio. Un concepto hipotético surgido de un experimento mental académico. El demonio de Maxwell. La verdadera identidad del demonio payaso era un conjunto de paradojas fundamentalmente negadas por la ciencia moderna. Pero, según las reglas de Akomiwa, cuanto más larga sea la historia de existencia de un ser, más amplio será su legado y más fuerte su rango espiritual. ¿Cómo es posible que un concepto hipotético negado por la comunidad científica, que debería ser un demonio de bajo nivel inferior incluso a un fantasma, posea la poderosa fuerza de un número de 4 dígitos? Además, ¿existía alguna conexión profunda y desconocida entre él y Azda, quien trascendió su propia mitología? Una a una, las dudas cruzaron por la mente de Arthur, señalándole finalmente un camino que no podía ignorar. Inmortal, desafiando la segunda ley de la termodinámica, manipulando fragmentos. Resolver el enigma de Maxwell podría ser la clave para desentrañar el misterio de la prueba final de la humanidad. 339. 338. El fin del payaso. Capítulo 338. El fin del payaso. Al caer la noche, se encendieron hogueras en el campamento provisional, disipando el frío penetrante de la naturaleza salvaje.
Izaioi y los demás, que habían ido a eliminar a los dragones de 2 cabezas restantes, regresaron cubiertos de polvo y sangre. En cuanto entraron al campamento, vieron a Arthur, que los había estado esperando durante mucho tiempo. Lilla seguía de cerca a Arthur, y sus ojos, que habían cautivado a innumerables personas, ahora observaban con curiosidad a la multitud anónima. Izaioi, con las manos en los bolsillos, miraba alternativamente a Arthur y a Lilla, con una sonrisa que denotaba un deleite por el drama. Hermanito, ¿de dónde has secuestrado a este? En cuanto dijo esto, Artoria y Mordred intercambiaron miradas. En resumen, Arthur expuso de forma concisa las quejas de Lilla y Maxwell, así como la conexión invisible entre Maxwell y Azda, con total claridad ante todos. Su intención era abrir una brecha en Maxwell para desvelar la última prueba de la humanidad. Así que así es, Artoria comprendió de repente. ¿Un señor demonio relacionado con la última prueba? Al escuchar la difícil situación de Lilla, Asuka suspiró con compasión y le puso suavemente una mano en el hombro. Realmente has pasado por mucho, para verte involucrada con un acosador tan pervertido. Inclinaste su cabeza. Viéndolo desde otro ángulo, ¿no es también una historia de amor maravillosa? Si tan solo cambiaras las líneas de ese demonio pervertido, se aclaró la garganta, imitando un tono que era a la vez cariñoso y perturbador. Años de autoaprendizaje, solo para cruzar las barreras del mundo. Lilla, mi prometida, Maxwell ha venido a saludarte. ¡Qué asco! Lilla se abrazó a sí misma, frotándose vigorosamente la piel de gallina que le había subido por todo el cuerpo, mientras que los demás se quedaron sin palabras ante la repentina y desbordante imaginación de Yu. Izaioi se acarició la barbilla. Un acosador pervertido y un señor demonio de 4 dígitos que puede moverse al instante. Sin duda, la peor combinación. Durante la conversación, inevitablemente surgió ese nombre prohibido. Azda. Hola, hermanito. Izaioi reprimió su sonrisa juguetona, y sus ojos, que solían reflejar indiferencia, ahora brillaban con un serio deseo de batalla. Todos hemos visto tu fuerza. ¿Qué tan fuerte es realmente ese lagarto de 3 cabezas? Esta pregunta estaba en la mente de todos. Los dragones de 2 cabezas que debían eliminar no eran más que fragmentos de la sangre del señor demonio, pero su poder de combate era comparable al de los dioses. El horror que les produjo el cadáver principal superó su imaginación. Especialmente Izaioi, cuyo poder era suficiente para aplastar esos fragmentos, lo que en cambio despertó en él un sentimiento de reticencia y competitividad. Resultaba sencillamente muy frustrante no poder entrenar a solas con el verdadero señor demonio. La mirada de Arthur se posó en aquel niño problemático, y su tono invitaba a la reflexión. Es difícil decirlo por los demás, pero si es tu caso, hizo una pausa, y al instante captó la atención de todos. Arthur no respondió directamente, sino que, con el tono de quien relata una antigua epopeya, fue revelando poco a poco un fragmento de la tradición. En lo que respecta a Azda, es mucho más poderosa y pura de lo que imaginas. En la mitología del zoroastrismo, el mundo se divide en 2 bandos, el del bien y el del mal. La deidad principal, benevolente, es Ahura Mazda, mientras que la fuente de todo mal es Angra Mainyu. Su voz era pausada, pero poseía una magia que parecía atraer a la gente hacia mitos antiguos, haciendo que la luz y las sombras de la hoguera parpadearan al compás de ella. Érase una vez un rey que gobernaba una vasta tierra. El malvado dios Angra Mainyu le susurró al oído, tentándolo a caer. Así, 2 horribles serpientes venenosas brotaron de los hombros del rey, exigiendo cerebros de personas vivas como alimento cada día. El rey fue consumido por sus deseos internos y su malicia, transformándose finalmente en un dragón demoníaco de 3 cabezas, que masacró a los seres vivos y destruyó 1/3 del mundo. Observó a la multitud pensativa, tamborileando ligeramente con el dedo sobre la mesa, produciendo un sonido nítido. Hora de preguntas. En primer lugar, Azda es un rey humano caído, y esta historia simboliza el desastre destructivo provocado por el abuso de poder. Todos asintieron sucesivamente. El significado de esta tradición no era complicado. Entonces, Maxwell, como un demonio paradójico que viola la segunda ley de la termodinámica, se relacionó con un señor demonio que enarboló la bandera del mal. ¿Por qué? La última prueba de la destrucción del mundo causada por el abuso de poder, y un demonio hipotético que desafía las leyes científicas. Izaioi reflexionó profundamente sobre estas 2 informaciones aparentemente inconexas. El brillo en sus ojos no solo no disminuyó, sino que ardió con aún más intensidad. Ya veo. Entonces, hermanito, ¿cómo piensas hacer salir a ese acosador pervertido? Es sencillo. Los labios de Arthur se curvaron en una mueca de desprecio. Combate el mal con el mal. Al día siguiente, la luz del sol matutina se filtró entre las nubes, proyectando sus rayos sobre la base temporal de los espíritus de los deseos. Los miembros que habían patrullado toda la noche cedieron el relevo a sus compañeros, y el campamento inevitablemente experimentó un vacío defensivo durante el cambio de turno. Maxwell cruzó el límite espacial sin previo aviso, y su figura apareció al final de un pasillo apartado. El demonio payaso se ajustó tranquilamente el cuello de la camisa, con los ojos brillando de un fanatismo impaciente.
Hacía demasiado tiempo que no veía a su amada esposa, desde que Shiroyasa había hecho un llamamiento a la acción conjunta entre las comunidades de los distintos distritos. Tras un esfuerzo incesante, finalmente había logrado descifrar por completo la rutina diaria de Lilia. A estas horas, debería estar en su habitación, preparándose para el nuevo día. La sola idea de su postura delicada, encantadora e incomparablemente bella encendió la pasión de Maxwell. Hoy, absolutamente tenía que lograr que su prometida aceptara su amor incomparablemente sincero. El demonio payaso ocultó hábilmente su presencia, su figura parpadeando como un fantasma dentro del campamento, acercándose silenciosamente a la habitación de Lilia. Pero al doblar la última esquina, la puerta que le resultaba familiar y que había mencionado en su informe no apareció. En cambio, había un patio inquietantemente abierto. Y en el centro del patio, dos figuras ya esperaban. ¿En serio? ¿Se lo creyó tan rápido? Pensé que tardaría unos días más. Arthur miró a Maxwell, cuya expresión había cambiado drásticamente. Con una media sonrisa, el tenue brillo azul en sus ojos ardía con intensidad. Anoche los hijos de la Pu difundieron información falsa sobre Lilia, y esta mañana te vemos a ti, este pervertido, irrumpiendo impacientemente. Shiroyasa, vestida con ropa lujosa, se abanicaba tranquilamente con un abanico de papel, con una sonrisa traviesa en el rostro. TSK, 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 el amor realmente ciega a la gente. En cuanto su voz se apagó, cerró su abanico con una sonrisa. El espacio circundante se solidificó como cristales de hielo, y grietas blanco-plateadas se extendieron por el aire, transformando esta zona en una jaula de la que no se podía escapar. Un sudor frío le corría por la frente a Maxwell. Solo ahora se daba cuenta de que había caído en una trampa mortal hecha a su medida. Para lidiar contigo, el acosador más pervertido de la historia, el Salvador y el espíritu estelar más poderoso se han unido para tenderte una trampa. El sonido del viento y los truenos retumbaban alrededor de Arthur. Avanzó con paso firme, con la mirada desprovista de toda compasión. Maxwell, puedes morir en paz. 340. 339. El cuerpo inmortal colapsa. Capítulo 339. El cuerpo inmortal colapsa. En el instante en que pronunció esas palabras, Maxwell sintió que la estrella de la muerte parpadeaba. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. La figura envuelta en una brillante luz azul ya había desaparecido de su vista. Fue una carga brutal, tan rápida que borró la distancia espacial misma. Los dedos de Arthur se apretaron con fuerza sobre el rostro del demonio, y el trueno ardiente acumulado estalló, estrangulándolo contra el suelo como un clavo de acero. Auge. Las losas del patio se agrietaron centímetro a centímetro, las fisuras, parecidas a telarañas, se extendieron sin control, y la fuerza del impacto se transformó en polvo visible y ondas de aire que se dispersaron en todas direcciones. La cabeza de Maxwell era como una sandía aplastada por un martillo, con restos de materia roja y blanca y fragmentos de hueso esparcidos por todas partes. El cadáver sin cabeza se estremeció 2 veces en el suelo, tras lo cual quedó en silencio. Arthur se sacudió las descargas eléctricas residuales de la mano, observando en silencio cómo la carne del cadáver destrozado retrocedía y los huesos se recomponían. En un abrir y cerrar de ojos, volvió a crecer una cabeza completamente nueva, que aún reflejaba terror y desconcierto. Maxwell se agarró el cuello, que le dolía como si fuera un sueño, y jadeó con dificultad. Sus ojos reflejaban el miedo profundo que le brotaba del alma, ese tipo de pavor en el que uno no sabe ni vivir ni morir, el mismo que habían experimentado en sus 2 encuentros anteriores. Para ser honesto, ahora mismo no estoy preparado para una batalla prolongada. Así que, Arthur volvió a alzar la mano, y trueno ardiente se condensó en un estruendoso chorro de plasma en su palma. Puedes morirte en paz. Arthur vertió sin miramientos el trueno ardiente en el cuerpo del demonio, y la violencia pura estalló una vez más. El furioso rayo pulverizó por completo a Maxwell, desgarrando sus extremidades y su cuerpo, convirtiéndolos en un cielo lleno de carne destrozada. Los estruendos resonaban continuamente, y el patio quedó completamente reducido a ruinas. Cada una de las regeneraciones de Maxwell iba acompañada del gemido de la tierra y el rugido del trueno. Su cuerpo, proclamado inmortal, se convirtió en un charco de lodo constantemente aplastado y que intentaba reconstruirse continuamente ante el poder absoluto. Los gritos del demonio eran agudos y desesperados, pero estaban firmemente confinados en este pequeño mundo por la barrera espacial establecida por Shiroyasa. Niño, date prisa. Shiroyasa se abanicó con un abanico de papel, recordándoselo con naturalidad, aunque su mirada estaba fija fuera del patio. Hay unos tipos molestos que están rompiendo ventanas afuera y están armando un buen escándalo. Los movimientos de Arthur se detuvieron brevemente, y el trueno ardiente en su palma se agitó con 1000 vientos, luego lo estrelló contra el suelo nuevamente, devastando a Maxwell. Tras los 2 encuentros anteriores, ya había notado la inmortalidad del demonio payaso. Si bien la inmortalidad del oponente garantizaba una regeneración a supervelocidad e incluso lo devolvía a la fuerza a un estado perfectamente intacto cada vez, la voluntad mental de Maxwell no era infinita.
Cada destrucción y reconstrucción estuvo acompañada del dolor insoportable de ser hecho pedazos. Y este tormento, junto con el creciente número de destrucciones, estaba minando gradualmente su cordura. La tormenta de viento y truenos aplastó con fuerza las corrientes frías y calientes, y Arthur, una vez más, hizo picadillo a Maxwell. La lucha del demonio paradójico ya era insignificante. Arthur contempló a Maxwell, que yacía sin vida y completamente desprovisto de vitalidad bajo su palma, y una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Finalmente colapsó. Ya no se limitaba a brutalizarlo con pura violencia, sino que de repente levantó la mano izquierda. De su palma surgieron oleadas impetuosas que se expandieron formando un enorme escudo de agua que envolvió por completo la concha vacía llamada Maxwell que yacía en el suelo. Un hielo helado cubrió la esfera de agua, la transmisión de energía se detuvo, el intercambio de información se interrumpió y el demonio que había en su interior perdió por completo su actividad. Hecho. Arthur chasqueó los dedos y la esfera de cristal de hielo se encogió rápidamente. Al ver esto, Shiroyasa también sonrió y guardó su abanico de papel, haciendo un gesto con la mano con indiferencia. Grieta. Acompañada del sonido de cristales rotos, la barrera espacial solidificada desapareció y el vasto patio se desvaneció en un instante. Se oyeron explosiones y rugidos ensordecedores, y la escena que tenían ante sí ya era un caos. Fuera del campamento de Willow, the Wisp, 3 figuras se encontraban inmersas en una lucha interminable bajo los feroces ataques de la multitud. Izaio y Gargi luchaban entre sí, sus cuerpos de carne y hueso estallaban en extraños choques metálicos a cada segundo. Yao, en su forma de caballo alado, se elevó hacia el cielo, y la luz que liberaba y los fuertes vientos chocaron ferozmente con las llamas escupidoras de Glia, creando continuas ondas expansivas. ¿Dónde está Maxwell? Las pupilas de Gargi se contrajeron repentinamente al ver a Arthur y Shiroyasa salir ilesos. Mira. Arthur agitó la esfera de cristal de hielo que tenía en la mano, con una sonrisa traviesa en el rostro. Retiro. Gargi no dudó ni un instante y enseguida dio órdenes a sus compañeros. Ayasato Rin se distanció de los pájaros que volaban con unos pocos saltos, colocó las manos sobre los hombros de ambos y desapareció rápidamente en la distancia. TSK, corrieron muy rápido. Izaio hizo un puchero, aún sintiéndose un poco insatisfecha. Déjenlos ir. Arthur observó a Gargi y a su grupo, que ya estaban fuera de su vista. Es mocoso que se hace llamar Su Alteza tiene una carta ganadora en la mano. Sería problemático si lo presionáramos demasiado. Izaio y apretó indignado el puño derecho, mirando la esfera de cristal de hielo en la mano de Arthur. Por cierto, jovencito, ¿de verdad sabes cómo usar esto? Debería poder hacerlo, al menos, no creo que sea absolutamente imposible. Arthur contemplaba la esfera de cristal de hielo que sostenía en la mano, absorto en sus pensamientos. Según la herencia mítica y trascendente de Azda, él estaba tratando de explorar la última pieza del rompecabezas para descifrar el enigma de la prueba definitiva de la humanidad. Destruir 1/3 del mundo equivale a un invento capaz de destruir el medio ambiente planetario. Tomar el trono por culpa de un dios maligno equivale a que un gobernante malicioso utilice ese invento. La superposición de estos dos elementos dio lugar a la manifestación de Azda como la prueba definitiva de la humanidad. La primera se refiere a la tercera máquina de movimiento perpetuo, mientras que la segunda es el origen de la herencia de Azda. ¿Y qué se escondía dentro de Maxwell, otorgándole el poder de la inmortalidad y la indestructibilidad? Sin duda, se trataba del mismísimo núcleo espiritual de la tercera máquina de movimiento perpetuo. Mientras lo posea, habré obtenido el certificado de cualificación para derrotar a Azda. Por la noche, en la sala de conferencias de la Alianza de Subyugación, se reunieron las figuras clave de varias comunidades. Shiroyasa, sentada a la cabecera de la habitación, observó la sala con expresión más seria que nunca. Comienza la batalla final. A todos se les encogió el corazón y no pudieron evitar mirar a Arthur, el responsable del sellado. ¿Es el señor Arthur? No me malinterpreten, el sello está bien por ahora. Arthur negó con la cabeza de inmediato y luego soltó una bomba. Es que ya tengo la carta ganadora contra el señor demonio, así que no hay necesidad de esperar más. Al oír esto, la alegría se reflejó inmediatamente en los rostros de todos. Genial. Por fin, hay una manera de resolver el juicio definitivo. Sí. La operación para despejar Split también está casi terminada. ¿Y qué hay del ejército celestial? ¿No estamos esperando a que llegue el ejército celestial antes de actuar juntos? Jin alzó la mano entre la multitud entusiasmada, preguntando por los poderosos refuerzos. Shiroyasa y Arthur intercambiaron miradas y luego negaron con la cabeza con indiferencia. Lo siento, el ejército celestial no vendrá. Las palabras de Shiroyasa fueron como un balde de agua helada, que apagó las fervientes llamas que acababan de encenderse en la sala de conferencias. La alegría en los rostros de quienes un segundo antes habían estado vitoreando la jugada decisiva se congeló al instante. Señorita Guyasa, ¿qué quiere decir con esto? Jin se levantó bruscamente de su silla, con la voz temblorosa e incontrolable. ¿Acaso el ejército celestial no es una legión de élite creada específicamente para someter a los señores demonio? ¿Por qué?
El ambiente festivo se desvaneció y todos contuvieron la respiración, fijando su mirada en Shiroyasa y Arthur, necesitando desesperadamente una explicación. Tal como suena. Arthur recorrió con la mirada la sala, captando la sorpresa y la duda de todos, y con calma retomó el tema. Desde el principio, el ejército celestial, o mejor dicho, los dioses de la capa superior de Akoniwa, nunca tuvieron la intención de eliminar a Azra. Hizo una pausa, su tono no delataba ninguna emoción, pero aún así provocó que todos los presentes sintieran un nudo en la garganta. A los ojos de los dioses y los budas, la capa inferior de Akoniwa no es más que un tablero de ajedrez que puede volcarse y reiniciarse en cualquier momento. En lugar de gastar inmensos recursos en luchar contra un monstruo con escasas posibilidades de victoria, prefieren simplemente desechar este tablero de ajedrez por completo. El rostro de Sarah palideció y apretó los puños. ¿Los planes de la capa superior para abandonar por completo la capa inferior? ¿Todos los dioses estuvieron de acuerdo? En este punto, incluso si uno o dos dioses se opusieran, sería inútil. El rostro de Arthur era severo, y sus ojos revelaban un desdén manifiesto. Por lo tanto, los únicos que podemos derrotar a Azra, de principio a fin, somos nosotros mismos. Un silencio absoluto envolvió por completo toda la sala de conferencias. Abandonado por los dioses tan esperados y enfrentándose solo a la encarnación más poderosa del mal, este hecho era demasiado pesado, dificultándole la respiración. Aunque no pretendo desanimarte, la situación es aún peor. Arthur alzó la mano, y en su palma se arremolinaba un tenue y brumoso mar estrellado, deslumbrante pero extremadamente inestable. La mayor parte de mi poder se utiliza para mantener el sello, e incluso si entramos en guerra, tardaré algún tiempo en recuperarme y volver a estar en óptimas condiciones. Sin duda, sus palabras fueron un insulto más a la herida. Sin la ayuda del poderoso ejército celestial, incluso la fuerza de combate más fuerte necesitaba tiempo para recuperarse. ¿Cuánto tiempo llevará? Izaioi juntó las manos detrás de la cabeza, y su rostro arrogante carecía de la habitual serenidad. 10 minutos. La mirada de Arthur se agudizó. Antes de que yo tome el control del campo de batalla, todos ustedes deben contener a Azra. No solo hay que contenerlo, sino que también hay que hacer todo lo posible por infligirle daño, obligándolo a dividirse continuamente en dragones de 2 cabezas. Shiroyasa se abanicó con un abanico de papel, sonriendo mientras añadía. Cada una de sus divisiones supone una reducción de su propio núcleo espiritual, y además crea una posibilidad de victoria en la batalla final. En cuanto a mí, ella no continuó, pero todos entendieron que Shiroyasa, como espíritu estelar, no podía asumir la tarea de retrasar a Azra. Izaioi dejó escapar un molesto TSK, mientras su mirada penetrante, como la de un halcón, recorría los rostros, algunos solemnes, otros desconcertados. El joven es el responsable de eliminar al dragón de 3 cabezas, ¿de qué te quejas? ¿O es que los renombrados maestros del suelo son incapaces de durar ni 10 minutos? Puaj, Sandra apretó los labios, agarrando con fuerza su ropa. Es cierto, dijo Sarah con una sonrisa irónica, a estas alturas, ¿de qué hay que quejarse? ¡Qué burdo intento de provocación! Kouryu no pudo evitar levantar los párpados, y un brillo apareció en su único ojo, normalmente perezoso y soñoliento. Mientras funcione. Shiroyasa golpeó suavemente la mesa con su abanico de papel, retomando así la conversación. Ahora. Pongamos en marcha las tareas específicas para subyugar a Azra. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.